Esta historia me la envió Carlos, un seguidor del canal que vive en un pequeño pueblo de la sierra. Cuando leí su mensaje por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Si tú también has vivido algo inexplicable y quieres que lo comparta aquí, déjamelo en los comentarios o envíamelo directamente. Me fascina leer cada una de sus experiencias. Ahora, lo que Carlos vivió hace 2 años en la casa de su abuela es algo que lo persigue hasta el día de hoy. Una historia sobre pactos antiguos, brujería y algo que nunca debió ser despertado. Mi nombre es Carlos, tengo 32 años, y lo que voy a contar sucedió hace exactamente 2 años, aunque para mí se siente como si hubiera pasado ayer. Cada detalle permanece grabado en mi mente con una claridad que a veces desearía no tener, pero necesito contarlo. Necesito que alguien más sepa lo que pasó en esa casa, en ese pueblo olvidado entre las montañas. Todo comenzó cuando recibí la llamada de mi tía Lucía. Era una tarde de octubre. El sol se estaba poniendo y yo acababa de llegar a mi apartamento después de un día agotador en la oficina. El teléfono sonó justo cuando me quitaba los zapatos. Era mi tía, y su voz sonaba extraña, quebrada. «Carlos, tu abuela falleció esta mañana», dijo sin rodeos. «Fue en paz, dormida, pero necesitamos que vengas al pueblo. Hay cosas que resolver, papeles, la casa». Mi abuela Remedios. Hacía casi 5 años que no la veía. La vida en la ciudad, el trabajo, las excusas de siempre. Una ola de culpa me golpeó el pecho. Prometí llegar al día siguiente. El pueblo se llamaba San Miguel del Monte, enclavado en una sierra que parecía olvidada por el tiempo. 3 horas de carretera desde la ciudad, la última hora por caminos de terracería que hacían vibrar todo el auto. Llegué al atardecer del día siguiente. El pueblo era más pequeño de lo que recordaba. Apenas 50 casas, una iglesia antigua con la pintura descascarada, una plaza con árboles centenarios. El silencio era denso, interrumpido solo por el ladrido ocasional de algún perro. La casa de mi abuela estaba en las afueras, una construcción vieja de adobe con techo de tejas rojas, rodeada por un terreno amplio donde ella cultivaba hierbas y flores. El portón de madera crujió cuando lo empujé. El jardín estaba descuidado, las plantas crecían salvajes. Un olor peculiar flotaba en el aire, una mezcla de tierra húmeda y algo más, algo que no pude identificar en ese momento. Mi tía me esperaba en el porche. Lucía más envejecida de lo que recordaba, su cabello casi completamente gris ahora. Me abrazó sin decir nada. Sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Gracias por venir, mijo», susurró. «Necesitamos hablar de muchas cosas». El funeral fue al día siguiente. Pequeño, íntimo. La mayoría de los asistentes eran viejos del pueblo. Rostros arrugados que miraban con una mezcla de respeto y algo más. Algo parecido al miedo. Lo noté en cómo algunos evitaban acercarse demasiado al ataúd, en cómo persignaban con movimientos rápidos, casi nerviosos. Después del entierro, mi tía y yo regresamos a la casa. Nos sentamos en la cocina, donde ella preparó café en una vieja cafetera de peltre que reconocí de mi infancia. El silencio entre nosotros era pesado. «Carlos», comenzó finalmente, removiendo su café sin mirarlo, «hay cosas sobre tu abuela que nunca supiste, cosas que la familia decidió mantener ocultas». Levanté la vista, intrigado. «¿Qué tipo de cosas?». Ella suspiró profundamente. «Tu abuela no era solo una señora que cultivaba plantas medicinales. Ella sabía cosas, hacía cosas. La gente del pueblo venía a buscarla para todo tipo de problemas, enfermedades que los doctores no curaban, maldiciones, mal de ojo, amores perdidos». «¿Brujería?», pregunté incrédulo. «Así le llaman algunos». Ella decía que solo usaba el conocimiento antiguo, lo que le enseñó su madre y su abuela antes que ella, una línea que se remontaba generaciones atrás. Mi tía hizo una pausa, sus manos temblaban ligeramente. «Pero hay algo más, algo que te incumbe directamente». Sacó un sobre amarillento de su bolso. Estaba sellado con lacre rojo. En la parte frontal, con la letra temblorosa de mi abuela decía, «Para Carlos, abrir solo después de mi muerte». «Ella me dio esto hace 6 meses», explicó mi tía. «Me hizo prometerle que te lo entregaría personalmente,
y me hizo prometerle algo más. Su voz se quebró, que me aseguraría de que hicieras lo que dice la carta, que lo hicieras exactamente como ella indica. Tomé el sobre con manos temblorosas. El lacre se rompió con un chasquido seco. Dentro había 2 hojas escritas con esa misma letra temblorosa. Comencé a leer. Mi querido Carlos, si estás leyendo esto, significa que ya partí de este mundo. No temas por mí, pues hice las paces con mi destino hace mucho tiempo. Pero escribo esto porque hay algo que debes saber, algo que debes hacer. Cuando yo tenía 20 años, tu bisabuela me enseñó los secretos de nuestra familia. Somos guardianas, Carlos. Guardianas de un pacto muy antiguo, sellado hace más de 200 años por nuestra antepasada, Remedios I, de quien heredé mi nombre. Ella hizo un trato con algo que no era de este mundo. A cambio de poder, conocimiento y protección para sus descendientes, prometió que cada generación mantendría vigente el pacto. Cada 20 años, en la noche de luna nueva más cercana al Día de Muertos, la guardiana de turno debe realizar un ritual en el sótano de esta casa. Un ritual de renovación. Yo lo he hecho durante 50 años. Tu madre debió ser la siguiente, pero ella se fue del pueblo. Rechazó nuestro legado. Por eso la línea salta a ti. Eres el único descendiente directo que queda. No tienes hermanos. Tus primos son hijos de ramas lejanas. El próximo ritual debe realizarse el 2 de noviembre de este año, a medianoche. Las instrucciones exactas están en el libro que encontrarás en el sótano, dentro del baúl de hierro. La llave está enterrada bajo la tercera maceta de barro, a la izquierda de la entrada trasera. Carlos, esto no es una petición, es una obligación. Si el pacto no se renueva, si el ritual no se realiza, las consecuencias serán terribles. No solo para ti, sino para toda la familia, para todo el pueblo. Lo que mantuvimos contenido durante 2 siglos será liberado. No te pido que entiendas, solo que confíes en mí. He protegido esta familia toda mi vida. Ahora te toca a ti. Con amor, tu abuela Remedios. Dejé caer las hojas sobre la mesa. Mi corazón latía acelerado. Esto es una locura, murmuré. Yo también lo pensé al principio, dijo mi tía en voz baja. Pero he vivido en este pueblo toda mi vida, Carlos. He visto cosas. Tu abuela, ella mantenía algo bajo control. Desde que murió, hace apenas 3 días, cosas extrañas están pasando. ¿Qué tipo de cosas? Animales muertos sin razón aparente. Perros que aúllan toda la noche mirando hacia esta casa. María del Rosario, la vecina de al lado, dice que escucha voces que vienen del jardín cuando pasa por aquí después del anochecer. Y yo misma, anoche vine a revisar la casa y sentí algo, una presencia. Tía, ¿esto suena a superstición? ¿A historias de viejas? Sus ojos brillaban con una intensidad que me asustó. Tu abuela me mostró cosas antes de morir, Carlos. Cosas reales. El libro del que habla en la carta, lo vi una vez cuando era niña. Está escrito en un idioma que no es español, con símbolos que hacen que te duela la cabeza solo de mirarlos. Miré por la ventana. El sol ya se había ocultado completamente. Las sombras del jardín parecían más densas de lo normal. Un escalofrío recorrió mi espalda. Supongamos que todo esto es real, dije lentamente. ¿Qué pasa si no hago el ritual? Mi tía se puso pálida. Según tu abuela, el pacto se rompería. Y lo que está contenido quedaría libre. ¿Qué es lo que está contenido? No lo sé con exactitud. Tu abuela nunca quiso decírmelo. Solo mencionó una vez que era algo que su antepasada invocó sin entender completamente lo que hacía. Algo poderoso y antiguo. Y peligroso. Esa noche dormí en la casa, en mi antigua habitación que mi abuela había mantenido exactamente como la dejé la última vez que la visité. No pude conciliar el sueño hasta pasadas las 3 de la madrugada. Cada crujido de la vieja casa me sobresaltaba. En algún momento escuché pasos en el pasillo, pero cuando salí a revisar, no había nadie. Al día siguiente, decidí buscar la llave. Necesitaba ver con mis propios ojos ese libro, ese sótano del que hablaba la carta. Parte de mí esperaba que todo fuera un delirio de una anciana en sus últimos días, pero otra parte, una parte más profunda e instintiva, sabía que era real. Encontré las macetas donde mi abuela indicaba,
Conté 3 desde la izquierda y comencé a escarbar en la tierra. A unos 15 centímetros de profundidad, mis dedos tocaron metal. Era una llave antigua, de hierro negro, pesada y fría. Tenía grabados símbolos extraños a lo largo del mango. El acceso al sótano estaba en la cocina, una trampilla de madera que siempre había estado ahí, pero que yo, en mi infancia, nunca había visto abierta. Mi abuela siempre decía que era solo un almacén de conservas. Levanté la trampilla con esfuerzo. Las bisagras chirriaron lastimosamente. Una escalera de madera descendía hacia la oscuridad. Un olor a humedad y algo más subió hasta mí, algo parecido a incienso rancio mezclado con tierra mojada. Encendí la linterna de mi teléfono y comencé a bajar. Los escalones crujían bajo mi peso. El sótano era más grande de lo que esperaba, con techo bajo de vigas de madera. Las paredes eran de piedra, húmedas al tacto. En un rincón, tal como describía la carta, había un baúl de hierro cubierto de óxido y más símbolos grabados. Me acerqué lentamente. El aire aquí abajo se sentía más pesado, como si estuviera cargado de electricidad estática. Mis manos temblaban cuando introduje la llave en la cerradura. Giró con dificultad, pero giró. Abrí el baúl. Dentro había varios objetos. Velas negras, frascos con líquidos de colores oscuros, bolsas con hierbas secas, un cuchillo con mango de hueso tallado. Y el libro. Era un tomo grueso, encuadernado en cuero negro agrietado por los años. No tenía título en la portada, solo un símbolo circular con líneas intrincadas que parecían moverse bajo la luz de mi linterna. Cuando lo toqué, sentí una descarga eléctrica que me hizo retirar la mano instintivamente. Respiré profundo y lo tomé con más determinación. Lo abrí con cuidado. Las páginas eran de un pergamino grueso, amarillento. El texto estaba escrito a mano, en una caligrafía antigua. Había párrafos en español antiguo, pero la mayoría estaba en un idioma que no reconocí. Los símbolos que acompañaban el texto eran complejos, geométricos, inquietantes. Busqué la sección que mi abuela había mencionado. Después de varios minutos, encontré un marcador, una cinta roja que señalaba una página titulada Ritual de Renovación del Pacto. Comencé a leer las instrucciones. Era detallado, específico. Debía preparar un círculo con sal en el centro del sótano, colocar velas en puntos específicos, quemar ciertas hierbas, recitar palabras en ese idioma extraño a medianoche exacta. Y luego, la parte que me heló la sangre. Debía hacer una ofrenda de sangre. Una gota de la guardiana es suficiente para renovar el lazo que nos une, decía. Pero cuidado, pues si el ritual se interrumpe, si la secuencia no se completa, el guardián que espera del otro lado no podrá regresar a su prisión. ¿Guardián? ¿Prisión? Seguí leyendo, buscando más información. Encontré una sección más adelante que hablaba sobre el origen del pacto. Según el texto, mi antepasada Remedios I había invocado a una entidad en 1823, desesperada por salvar al pueblo de una sequía que había durado 3 años. La entidad le ofreció un trato, traería las lluvias, protegería al pueblo y a sus descendientes, les daría conocimiento del mundo oculto. A cambio, debía ser alimentada cada 20 años con el ritual, manteniendo así el vínculo que la ataba a este mundo pero también la contenía, evitando que actuara por su propia voluntad. Si el pacto se rompe, leía el texto, el guardián quedará libre de sus ataduras pero no de su hambre, y su hambre es insaciable. Cerré el libro con fuerza, mis manos estaban sudando. Esto no podía ser real, tenía que ser algún tipo de folclore familiar, tradiciones antiguas que mi abuela había tomado demasiado en serio en su vejez. Pero entonces escuché algo, un susurro. Venía de algún lugar del sótano, pero no podía identificar exactamente de dónde. Era como si las mismas paredes estuvieran hablando. No entendía las palabras, pero el tono era inconfundible. Era una invitación, una promesa, una amenaza. Salí del sótano lo más rápido que pude, tropezando en los escalones, mi corazón martilleando en mi pecho. Cerré la trampilla y la aseguré con el pestillo. Me quedé ahí, en la cocina, tratando de recuperar el aliento. Miré el calendario en la pared. Era 28 de octubre. Me quedaban 5 días hasta la fecha indicada en la carta. Los siguientes 3 días fueron una pesadilla.
Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, del estrés por la muerte de mi abuela, del ambiente opresivo de ese pueblo aislado. Pero los eventos que siguieron hicieron imposible mantener esa racionalización. La primera noche después de abrir el baúl, me desperté a las 3 de la madrugada con la sensación de que alguien me observaba. Mi habitación estaba oscura, pero podía jurar que había una figura de pie en la esquina. Cuando encendí la luz, no había nada, pero el aire estaba helado y olía a tierra mojada. Al día siguiente, mi tía vino a visitarme. Estaba más pálida que nunca. 2 gallinas murieron anoche en mi corral, me dijo. Sin marcas, sin sangre, solo muertas. Y María dice que su esposo está enfermo, con fiebre alta y delirios. Sigue repitiendo que algo viene, que algo está despertando. Tía, ¿realmente crees que todo esto está conectado? Carlos, he vivido aquí 70 años. Conozco este pueblo, conozco sus ritmos, y te digo que algo está mal, muy mal. Desde que tu abuela murió, es como si una sombra se hubiera posado sobre San Miguel del Monte. Esa tarde, decidí hablar con don Esteban, el hombre más viejo del pueblo. Si alguien sabía sobre la historia real de mi familia, sería él. Lo encontré en su casa, una construcción aún más vieja que la de mi abuela, fumando en su mecedor en el porche. Sabía que vendrías a buscarme, dijo antes de que yo pudiera hablar. Su voz era como grava. Vienes por lo del pacto. Me senté a su lado, sorprendido. ¿Usted sabe sobre eso? Claro que sé. Todos los viejos del pueblo lo sabemos, aunque nunca hablamos de ello abiertamente. Tu abuela Remedios fue la guardiana durante décadas. Mantuvo al pueblo a salvo, alejó las enfermedades, trajo buenas cosechas, pero todo tiene un precio. ¿Qué es exactamente lo que ella mantenía contenido? Don Esteban dio una larga calada a su cigarrillo. Sus ojos, nublados por las cataratas, parecían ver más allá de mí, hacia el pasado. Pinto, mi abuelo me contó la historia cuando yo era joven. En 1823, este pueblo estaba muriendo. No llovía, las cosechas se perdían, la gente se iba o moría de hambre. Tu antepasada, Remedios I, era conocida como una mujer sabia, una curandera, pero también se sabía que conocía los caminos oscuros, las invocaciones que nadie más se atrevía a hacer. Una noche, durante una luna nueva, ella realizó un ritual en lo que ahora es el sótano de tu casa. Invocó algo que no debió invocar. Lo llamó el guardián de las aguas subterráneas, una entidad antigua que habitaba en las profundidades de la tierra. Le pidió que salvara al pueblo, y la entidad aceptó. A la mañana siguiente comenzó a llover. Llovió durante 3 días seguidos. El pueblo se salvó, pero el precio fue que el guardián ahora tenía un vínculo con este mundo a través de tu antepasada y su linaje. Cada 20 años debe ser reconocido. Debe sentir que el lazo permanece. Si no, quedará libre del acuerdo que lo mantiene en su prisión. Y cuando eso pase, tomará lo que considera suyo, las almas del pueblo, todos los que se han beneficiado del pacto durante 2 siglos. Un frío profundo me recorrió la columna vertebral. ¿Y si simplemente me voy? ¿Si abandono el pueblo y nunca regreso? Don Esteban me miró con algo parecido a la lástima. El pacto está en tu sangre, muchacho. No importa dónde vayas. Si lo rompes, las consecuencias te seguirán. Y no solo a ti, a toda tu familia, a todos los que llevan tu apellido. Esa noche, de regreso en la casa, me senté en la cocina con el libro abierto frente a mí. Leí y releí las instrucciones del ritual. Parte de mí aún se resistía a creer que todo esto era real, que realmente tendría que hacer esto. Pero otra parte, cada vez más fuerte, sabía que no tenía opción. El 1 de noviembre, día de Todos los Santos, el pueblo parecía estar sumido en una tensión palpable. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras que no dejaban pasar el sol. Hacía un frío inusual para la época. Los perros del pueblo aullaban sin cesar. Mi tía vino a verme al atardecer. Traía una bolsa con provisiones. «Mañana es el día», dijo simplemente. «¿Vas a hacerlo?» «No sé si tengo opción». «Siempre hay opción, Carlos. Pero cada opción tiene sus consecuencias.
Sacó de su bolsa una botella de mezcal. Tu abuela tomaba un trago antes de cada ritual. Decía que ayudaba a calmar los nervios y a abrir la percepción. Esa noche no dormí. Me quedé despierto, mirando el techo, escuchando los sonidos de la casa. Alrededor de las 2 de la madrugada, comencé a escuchar pasos en el piso de arriba, aunque yo estaba solo en la casa. Escuché puertas que se abrían y se cerraban, voces que susurraban en idiomas que no comprendía. A las 5 de la madrugada, bajé al sótano. Necesitaba prepararme, asegurarme de que tenía todo lo necesario. La trampilla se abrió con su chirrido característico. Bajé las escaleras con la linterna. El sótano estaba exactamente como lo había dejado, excepto por un detalle que me heló la sangre. El baúl de hierro estaba abierto, aunque yo recordaba perfectamente haberlo cerrado. Y sobre el baúl, perfectamente ordenados, estaban todos los elementos del ritual. Las velas, el cuchillo, las hierbas, la sal. Alguien o algo los había preparado. Pasé el día en un estado de ansiedad creciente. No pude comer. Cada ruido me sobresaltaba. Vi cómo el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas con una sensación de fatalidad inevitable. A las 11 de la noche me preparé. Me cambié de ropa, poniéndome algo cómodo como indicaba el libro. Tomé el trago de mezcal que mi tía había dejado. Quemaba al bajar, pero efectivamente calmó un poco mis nervios. A las 11:30 bajé al sótano por última vez. Seguí las instrucciones al pie de la letra. Dibujé el círculo de sal en el centro del sótano, asegurándome de que fuera perfecto. Coloqué las 7 velas en los puntos cardinales y los puntos intermedios, formando una estrella. Encendí cada una con cerillas de madera, nunca con fuego moderno, como especificaba el libro. Coloqué las hierbas en un pequeño brasero de bronce que había encontrado en el baúl. Cuando las encendí, comenzaron a arder con un humo denso y aromático que rápidamente llenó el sótano. El olor era dulzón pero también acre, mareante. Mi reloj marcaba las 11:58. Me coloqué en el centro del círculo de sal, el libro abierto en la página del ritual, el cuchillo en mi mano derecha. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. 11:59. El aire del sótano comenzó a cambiar. Se volvió más denso, más frío. Las velas parpadeaban aunque no había corriente de aire. El humo de las hierbas empezó a moverse de forma extraña, formando patrones que casi parecían tener sentido, como si fueran letras de un alfabeto desconocido. Medianoche. Comencé a recitar las palabras del ritual. Mi voz sonaba extraña en el espacio cerrado del sótano, como si viniera de muy lejos. Las palabras eran difíciles. Mi lengua tropezaba con sonidos que no estaba hecho para pronunciar. Pero continué, leyendo fonéticamente como mi abuela había escrito en el margen del libro. Mientras recitaba, la temperatura cayó drásticamente. Mi aliento se volvió visible. Las velas ahora ardían con llamas azules en lugar de naranjas. El humo de las hierbas comenzó a girar, formando un vórtice sobre mi cabeza, y entonces lo sentí. Una presencia. Algo estaba aquí conmigo en el sótano. Algo inmenso, antiguo, poderoso. No podía verlo, pero lo sentía con cada célula de mi cuerpo. Era como estar de pie frente a un océano oscuro, sabiendo que en sus profundidades habita algo colosal. Llegué a la parte del ritual donde debía hacer la ofrenda de sangre. Con manos temblorosas acerqué el filo del cuchillo a mi palma izquierda. El metal estaba tan frío que quemaba. Hice el corte. Un tajo superficial pero suficiente. La sangre brotó, oscura bajo la luz azul de las velas. Extendí mi mano sobre el círculo de sal, dejando que 3 gotas cayeran exactamente en el centro. Cuando la tercera gota tocó el suelo, todo cambió. El sótano se llenó de una luz que no venía de ninguna fuente visible. Era una luz verdosa, pulsante, como si las mismas piedras de las paredes estuvieran brillando. El vórtice de humo sobre mi cabeza se aceleró, girando cada vez más rápido, y en su centro comenzó a formarse algo. Una forma. Al principio era solo sombra, pero gradualmente se fue solidificando. Era humanoide, pero solo vagamente.
Demasiado alto, demasiado delgado, con extremidades que se doblaban en ángulos incorrectos. No tenía rostro definido, solo un óvalo oscuro donde deberían estar las facciones. Y me habló, no con palabras audibles, sino directamente en mi mente. Una voz que era muchas voces al mismo tiempo, como si 1000 personas hablaran al unísono pero ligeramente desincronizadas. Nueva guardiana, retumbó en mi cabeza. El lazo se renueva, el pacto continúa. No pude responder, estaba paralizado, todos mis músculos tensos, mi mente gritando pero mi cuerpo incapaz de moverse. Durante 20 ciclos más, mantendré mi promesa, protección para los tuyos, abundancia para la tierra, conocimiento para quien lo busque. La forma se inclinó hacia mí, acercándose aunque no parecía moverse realmente. Simplemente estaba más cerca. Pero recuerda siempre, guardiana, soy contenido, no domado, soy atado, no derrotado. Si el lazo se rompe, si el pacto se olvida, tomaré lo que es mío por derecho. ¿Qué es lo tuyo?, logré pensar, y de alguna forma esa cosa escuchó mi pensamiento. Las almas que han vivido bajo mi protección, cada niño nacido, cada cosecha recogida, cada enfermedad curada, todo bajo mi gracia, todo mío si el pacto se rompe. Entonces, tan rápido como había aparecido, la forma se disolvió. El vórtice de humo se dispersó. Las velas volvieron a arder con llamas naranjas normales. La temperatura del sótano comenzó a subir lentamente. Me dejé caer de rodillas, temblando incontrolablemente. El ritual había terminado. Salí del sótano cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas. Me sentía exhausto, como si no hubiera dormido en días. Pero también sentía algo más, un peso nuevo en mi conciencia, una responsabilidad que ahora era mía. Mi tía llegó temprano. Debió ver algo en mi rostro porque no preguntó nada, solo me abrazó. «Lo hiciste», susurró. Asentí. En los días que siguieron, las cosas en el pueblo comenzaron a volver a la normalidad. El esposo de María se recuperó de su fiebre. Los animales dejaron de morir sin razón. Los perros dejaron de aullar. El cielo se despejó y volvió el sol. Yo me quedé en el pueblo una semana más, poniendo en orden los asuntos de mi abuela. Vendí la mayoría de sus posesiones, pero guardé lo esencial, el libro, el baúl, los implementos del ritual. Los llevé conmigo cuando regresé a la ciudad. Ahora, 2 años después, vivo con el conocimiento de lo que hice, de lo que tendré que volver a hacer en 18 años. He estudiado el libro en profundidad, aprendiendo sus secretos. Mi abuela tenía razón. Hay poder en ese conocimiento, pero también responsabilidad. A veces, en la quietud de la noche, todavía escucho esa voz en mi cabeza. Un susurro distante, un recordatorio de que el pacto permanece, de que hay algo antiguo y poderoso esperando en las profundidades, contenido pero no derrotado, atado pero no domado. Y cada vez que lo escucho me pregunto, ¿hice lo correcto? ¿Debí haberlo hecho? ¿O debí haber dejado que el pacto se rompiera, sin importar las consecuencias? Pero ya es tarde para esas preguntas. El lazo se renovó. Soy el guardián ahora, y en 18 años tendré que volver a ese sótano y enfrentar nuevamente a esa presencia. Solo espero tener el valor cuando llegue ese momento, porque ahora sé la verdad. Mi familia no ha sido solo guardiana de un pacto. Hemos sido carceleros, y lo que mantenemos encerrado no debe nunca, bajo ninguna circunstancia, ser liberado. Esa fue la historia que Carlos me compartió. Dice que cada día de muertos, sin falta, regresa a San Miguel del Monte para visitar la tumba de su abuela, y que a veces, cuando está solo en su apartamento de la ciudad, puede sentir esa presencia observándolo, recordándole su obligación. ¿Tú qué opinas? ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios. Y si conoces alguna historia similar sobre pactos familiares o rituales antiguos, compártela conmigo. Cada testimonio es valioso. Cuídate mucho y nos escuchamos en la próxima historia.
Esta historia me la compartió una seguidora llamada Valeria, que vive en una ciudad de Argentina. Lo que vivió hace 2 años la marcó tanto que tuvo que mudarse de la casa donde ocurrió todo. Si alguna vez has usado un tablero Ouija, si has jugado con invocaciones pensando que era solo diversión, o si has abierto puertas que no sabías cómo cerrar, me encantaría conocer tu experiencia en los comentarios. Estas historias me recuerdan que hay cosas que es mejor dejar en paz. Ahora, esto es lo que le pasó a Valeria y a sus compañeros de departamento cuando decidieron experimentar con algo que no comprendían. Tenía 23 años cuando me mudé al departamento. Era perfecto para lo que necesitaba, céntrico, barato, lo suficientemente grande para compartir con 2 compañeras de cuarto. Estaba en un edificio antiguo de principios del siglo XX, con techos altos, molduras de yeso en las paredes y esa sensación de historia que tienen los lugares viejos. Mis compañeras de cuarto eran Lucía y Martina. Lucía estudiaba psicología, era práctica y escéptica de todo lo sobrenatural. Martina estudiaba historia del arte, era más espiritual, leía sobre esoterismo y tenía una colección de cristales y cartas de tarot en su habitación. El departamento tenía una particularidad, un sótano al que se accedía por una puerta en la cocina. No era común en los edificios de la zona, pero al dueño le había parecido útil cuando el edificio se construyó. Bajabas por unas escaleras de madera que crujían con cada paso y llegabas a un espacio frío, húmedo, con paredes de ladrillo expuesto y un olor a tierra que nunca desaparecía completamente. Lo usábamos para guardar cosas que no necesitábamos, maletas viejas, cajas de libros, adornos navideños. Nadie le prestaba mucha atención, era solo un sótano. Todo comenzó en octubre. Martina había conseguido un tablero Ouija en una tienda de antigüedades. Era viejo, con letras grabadas en madera oscura y una plancheta de vidrio biselado. Estaba emocionada con él. Es auténtico, decía, pasando sus dedos por las letras desgastadas. De principios de 1900, imaginen todas las sesiones que habrá tenido. Lucía puso los ojos en blanco. Es un juego de mesa manufacturado. No tiene ningún poder real. Solo hay una forma de saberlo, dijo Martina con una sonrisa. ¿Lo probamos? Yo no era creyente ni escéptica. Estaba en algún punto intermedio. La idea me intrigaba, pero también me ponía un poco nerviosa. Había escuchado historias sobre tableros Ouija. Todo el mundo las había escuchado. No sé, dije dudando. ¿No hay reglas? ¿Cosas que no debes hacer? Claro, respondió Martina. Nunca usarlo solo. Siempre despedirse al terminar. Nunca dejar que el espíritu cuente hacia atrás o recorra el alfabeto. Y nunca, nunca preguntar sobre tu propia muerte. ¿Ven cómo es ridículo?, interrumpió Lucía. Si fuera real, ¿por qué vendría con manual de instrucciones? Los espíritus no siguen reglas de un juego de mesa. Entonces no hay riesgo en intentarlo, contraatacó Martina. Si no es real, no pasará nada. Si es real, tendremos una experiencia increíble. Lucía suspiró. Está bien, lo haré, pero solo para demostrar que no pasa nada. Esa noche, después de la medianoche, nos sentamos las 3 alrededor de la mesa del comedor. Martina apagó todas las luces excepto una vela en el centro de la mesa. El ambiente era apropiadamente teatral. Colocamos el tablero entre nosotras. Pusimos nuestros dedos ligeramente sobre la plancheta, apenas tocándola. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Martina con voz solemne. Nada pasó. La plancheta no se movió. Lucía sonrió con suficiencia. Ya ven, les dije que... La plancheta se movió. Fue sutil, un pequeño deslizamiento hacia la izquierda. Todas apartamos las manos inmediatamente. ¿Quién hizo eso?, preguntó Lucía, mirándome a mí y luego a Martina. Yo no, dije honestamente. Yo tampoco, dijo Martina, aunque sus ojos brillaban de emoción. Preguntemos de nuevo. Volvimos a colocar los dedos sobre la plancheta. Mi corazón latía más rápido de lo normal. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse con nosotras?, preguntó Martina nuevamente. Esta vez el movimiento fue claro e intencionado. La plancheta se deslizó hacia sí en la esquina superior del tablero. Lucía abrió la boca para protestar, pero Martina continuó rápidamente. ¿Cómo te llamas? La plancheta comenzó a moverse, deletreando lentamente M-A-L-A-C-H-I. Malaki, leyó Martina en voz alta.
¿Eres un espíritu que vivió aquí? La plancheta fue a no. ¿Por qué estás aquí entonces? LLAMADO. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Llamado por quién? Pregunté antes de poder detenerme. PORUSTEDES. Las tres nos miramos. La vela entre nosotras parpadeó a pesar de que no había corriente de aire. Esto es ridículo, dijo Lucía, pero su voz sonaba menos segura. Una de ustedes lo está moviendo. No somos nosotras, insistí. Y era verdad, podía sentir la plancheta moviéndose bajo mis dedos con una fuerza independiente. Malachi, dijo Martina, ¿qué quieres? La respuesta fue lenta, deliberada. SALIR. ¿Salir de dónde?, preguntó Martina. ABAJO. Las tres miramos hacia la puerta del sótano en la cocina. No, dije inmediatamente, no, terminemos esto ahora. Pero Martina estaba fascinada. ¿Estás en nuestro sótano? SI. ¿Cuánto tiempo has estado allí? MUCHOTIEMPO. ¿Quién te puso allí? ELLOS. MENCERRARON. Lucía apartó las manos del tablero. Ya, esto es demasiado. Claramente Martina lo está dirigiendo para asustarnos. No lo estoy haciendo, protestó Martina. Yo también quería apartar las manos, pero algo me detenía. Una curiosidad morbosa. Una necesidad de saber. ¿Quiénes te encerraron?, pregunté. LOSQUESABIANLOQUERA. ¿Y qué eres?, preguntó Martina. La plancheta se detuvo. Por un momento pensé que la sesión había terminado, pero entonces comenzó a moverse de nuevo. Más rápido, más agresivo. DEMONIO. La vela se apagó. Las tres gritamos. Yo salté de la silla tan rápido que se volcó detrás de mí. Martina tropezó hacia atrás. Solo Lucía permaneció en su lugar, aunque temblaba visiblemente. «Enciendan las luces», dijo Lucía con voz temblorosa. «Enciendan las malditas luces». Busqué el interruptor a tientas y lo presioné. Las luces se encendieron, llenando el comedor con un brillo normal y reconfortante. El tablero Ouija estaba sobre la mesa. La plancheta en el centro, sobre la palabra adiós. «No nos despedimos», susurró Martina. «Se supone que debemos mover la plancheta a adiós para cerrar la sesión. Pero él, ya está allí». «Porque no hay nadie», dijo Lucía, aunque su voz carecía de convicción. Fue sugestión colectiva o una broma de mal gusto. Pero todas sabíamos la verdad. Algo había pasado. Algo había respondido. Esa noche ninguna de nosotras durmió bien. Yo me quedé despierta en mi cama, escuchando los sonidos normales del edificio viejo que ahora parecían siniestros. Cada crujido, cada susurro del viento, cada vibración de las tuberías, y desde abajo, desde el sótano debajo de la cocina, ocasionalmente escuchaba algo más, como un rasguño, como si algo con uñas largas arrastrara sus dedos contra madera. A la mañana siguiente, ninguna de nosotras mencionó lo sucedido. Era como si tuviéramos un acuerdo silencioso de pretender que nunca había pasado. Martina guardó el tablero Ouija en su armario. «No lo usaremos más», fue todo lo que dijo. Pero ya era demasiado tarde. Ya habíamos abierto la puerta. Los incidentes comenzaron sutilmente. Cosas pequeñas que podían explicarse racionalmente si te esforzabas lo suficiente. Objetos que desaparecían y reaparecían en lugares extraños. Mi teléfono que dejaba en mi habitación aparecía en la cocina. Los lentes de Lucía que estaban en su mesa de noche amanecían en el baño. Las llaves de Martina dentro del refrigerador. «Se están olvidando dónde ponen las cosas», decía Lucía. «Estrés de exámenes». Pero todas sabíamos que no era eso. Luego comenzaron los olores. A veces, sin razón aparente, el departamento olía a azufre. Un olor acre y penetrante que hacía arder los ojos. Revisábamos las tuberías, la estufa, todo. No encontrábamos la fuente. Y tan repentinamente como aparecía, desaparecía. Y estaban los ruidos del sótano. Ahora los escuchábamos constantemente. Durante el día, durante la noche. Rasguños, golpes. A veces, algo que sonaba como pasos pesados subiendo las escaleras de madera. Pero cuando abríamos la puerta para verificar, no había nada. Solo oscuridad
y ese olor a tierra húmeda. Una noche, 2 semanas después de la sesión con el tablero, Lucía bajó al sótano a buscar unos libros que había guardado allí. Volvió corriendo, pálida como un fantasma, tropezándose en las escaleras. «Hay algo allí abajo», jadeó. «Hay algo en el sótano». «¿Qué viste?», preguntó Martina. «No lo vi, lo sentí. Alguien me tocó, en la oscuridad. Sentí una mano fría en mi hombro y escuché una voz, un susurro en mi oído». «¿Qué dijo?», pregunté, aunque no estaba segura de querer saber. Lucía nos miró con ojos llenos de miedo. Dijo: «Gracias por dejarme salir». Esa noche cerramos la puerta del sótano con llave. No que pensáramos que una cerradura detendría algo sobrenatural, pero nos hacía sentir mejor, más seguras. No funcionó. Los incidentes escalaron. Ya no eran sutiles ni ambiguos. Nos despertábamos a las 3 de la mañana con todos los grifos de agua abiertos. El departamento se inundaba mientras dormíamos. Los electrodomésticos se encendían solos, la televisión a máximo volumen, la licuadora rugiendo en la cocina vacía, el horno encendido sin que nadie lo tocara. Y las sombras. Dios, las sombras. Las veíamos por el rabillo del ojo, figuras altas y delgadas que se movían por los pasillos, que se paraban en las esquinas observándonos, que desaparecían cuando las mirabas directamente, pero que sabías que seguían allí. Martina comenzó a tener pesadillas. Todas las noches soñaba que algo la arrastraba fuera de su cama, que algo con garras y dientes la llevaba al sótano, que la encerraban allí en la oscuridad con esa cosa. Se despertaba gritando, con marcas rojas en sus tobillos, como si algo realmente la hubiera agarrado. Lucía, la escéptica, ya no podía negar lo que estaba pasando. «Tenemos que irnos», dijo una mañana después de otra noche sin dormir. «Tenemos que salir de este departamento». «No podemos simplemente irnos», respondió Martina. «Tenemos contrato, no podemos pagar 2 alquileres, y además, lo liberamos, es nuestra responsabilidad». «¿Nuestra responsabilidad hacer qué?», pregunté. «¿Cómo detenemos esto?». Martina había estado investigando. Tenía libros abiertos sobre su cama, páginas de internet impresas, notas garabateadas. «Necesitamos a alguien que sepa de esto. Un exorcista, un medium, alguien con experiencia real». «¿Un cura?», sugirió Lucía. «Probablemente no creerá», dije, «a menos que tenga evidencia». Como si el universo hubiera escuchado, en ese momento las puertas de todos los armarios del departamento se abrieron simultáneamente con un golpe, los 3 al mismo tiempo, sin nadie cerca de ellos. Y desde el sótano, clara e inconfundible, escuchamos una risa, profunda, ronca, no humana. Encontramos a un padre que realizaba exorcismos, el padre Miguel. Era mayor, con cabello gris y ojos que habían visto demasiado. Cuando le contamos nuestra historia, no se rió. No nos dijo que estábamos locas, simplemente asintió. «El tablero Ouija», dijo con un suspiro. «Siempre es el maldito tablero Ouija. Es como dejar la puerta de tu casa abierta y sorprenderte cuando entra un extraño. Peor aún, es como gritar «vengan todos» y luego quejarte de que vinieron. «¿Puede ayudarnos?», preguntó Martina desesperadamente. «Puedo intentarlo, pero necesito que entiendan algo. Si realmente invocaron a un demonio, no a un espíritu humano, sino a algo más antiguo y oscuro, esto no será fácil, y podría ponerse peor antes de mejorar». Vino al departamento esa misma noche. Traía una maleta con sus implementos, una Biblia vieja, agua bendita, sal consagrada, una cruz de plata y varios rosarios. Primero bendijo todas las habitaciones, roció agua bendita en cada esquina, dibujó cruces con aceite consagrado en cada entrada. Rezó en latín, su voz firme y autoritaria. Cuando llegó a la puerta del sótano, se detuvo, puso su mano sobre la madera y cerró los ojos. «Está allí abajo», dijo. «Puedo sentirlo. Antiguo, hambriento, enojado». «¿Enojado por qué?», pregunté. «Por haber estado encerrado. Alguien hace mucho tiempo lo atrapó allí abajo. Lo selló. Probablemente un sacerdote o alguien con conocimiento. Pero ustedes rompieron el sello, con su tablero, con su invitación. Le dieron permiso para moverse de nuevo. Abrió la puerta del sótano.
Las escaleras descendían hacia la oscuridad completa. Ni siquiera la luz del departamento parecía penetrar más allá de los primeros escalones. «Quédense aquí», ordenó el padre Miguel. «No importa qué escuchen, no importa qué vean, no bajen». Descendió por las escaleras con su cruz sostenida frente a él. Escuchamos sus pasos en la madera, luego el sonido de sus pies tocando el piso de tierra del sótano. Silencio. Esperamos. 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos. Luego escuchamos su voz, fuerte, autoritaria, rezando en latín, las palabras del ritual de exorcismo. Y entonces todo el infierno se desató. Un rugido salió del sótano. No era humano. Era el sonido de algo masivo y furioso. El edificio entero tembló. Las luces parpadearon. Los vidrios de las ventanas vibraron en sus marcos. Escuchamos al padre Miguel gritar, no de dolor, sino palabras de comando, más latín, más oraciones, su voz luchando contra algo. «En el nombre de Cristo te ordeno que salgas». Otra rugido, más fuerte, más cercano. Las tres nos abrazamos, aterrorizadas, mirando fijamente la puerta del sótano. Y entonces algo subió las escaleras. No eran pasos normales. Era algo arrastrándose, algo pesado, algo que hacía gemir la madera bajo su peso. Apareció en la entrada. No puedo describirlo completamente. Mi mente se niega a recordar todos los detalles. Era como si varias cosas hubieran sido fusionadas juntas. Tenía forma vagamente humanoide pero distorsionada, extremidades que se doblaban en ángulos incorrectos, una cabeza que era demasiado grande y estaba inclinada de manera poco natural, y sus ojos ardían con una luz rojiza que no era fuego pero que quemaba de todas formas. Nos miró y sonrió, una sonrisa llena de demasiados dientes. Lucía gritó. Martina se desmayó. Yo no podía moverme. Estaba paralizada por un miedo tan primitivo y profundo que cada célula de mi cuerpo quería huir, pero ninguna podía obedecer. El padre Miguel apareció detrás de la criatura. Estaba sudando, jadeando, pero sostenía su cruz hacia ella. «¡Regresa!», gritó. «No tienes poder aquí, no tienes permiso. Regresa a las profundidades de donde viniste». La criatura se giró hacia él. Siseó. Un sonido como aceite hirviendo. «Ellas me llamaron», habló, y su voz era como vidrio rompiéndose, como uñas en pizarra, como gritos ahogados. «Me invitaron, me dieron entrada, ahora soy libre». «No». El padre Miguel roció agua bendita sobre la criatura. Donde las gotas tocaban, la piel de la cosa humeaba. Rugió de dolor y retrocedió. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te expulso de este lugar». La criatura se retorcía. La luz roja de sus ojos parpadeaba. Estaba luchando, resistiendo, pero el padre no cedía. Continuó con el ritual. Palabra tras palabra, oración tras oración. Y lentamente, muy lentamente, la criatura comenzó a desvanecerse. No se fue pacíficamente. Luchó cada paso del camino. Las ventanas estallaron. Los muebles se volcaron. El aire se volvió tan frío que podíamos ver nuestro aliento en nubes blancas. Pero el padre Miguel no se detuvo. Siguió adelante, su voz cada vez más fuerte, su fe inquebrantable. Y finalmente, con un último grito de rabia y odio que hizo sangrar mis oídos, la criatura se desvaneció. Desapareció como humo en el viento. El silencio que siguió era absoluto. El padre Miguel se dejó caer contra la pared, exhausto. Tenía quemaduras en las manos donde había sostenido la cruz. Su rostro estaba pálido y sudoroso. Se fue, jadeó. «Por ahora». «¿Por ahora?», repetí con horror. «¿Puede volver?». «Siempre pueden volver si les dan entrada. Por eso…». Se enderezó con esfuerzo. «Por eso van a hacer exactamente lo que les diga». Pasamos las siguientes horas siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Sellamos el sótano. No solo con la puerta. El padre Miguel pintó símbolos de protección en el marco, roció sal consagrada a lo largo del umbral, clavó medallas benditas en la madera y rezó sobre ella palabras de sellamiento que dijo que mantendrían a cualquier cosa del otro lado. «Nunca», dijo con severidad, «nunca abran esta puerta de nuevo. No importa qué escuchen del otro lado.
No importa si creen que alguien está atrapado allí, no abran. Este sello solo funciona si permanece intacto. Luego bendijo todo el departamento de nuevo, cada habitación, cada rincón. Dejó rosarios benditos colgados en cada entrada. El tablero, dijo finalmente. ¿Dónde está? Martina lo sacó de su armario con manos temblorosas. El padre Miguel lo tomó y salimos todos al patio trasero del edificio. Allí, en un barril de metal, lo quemó. El tablero y la plancheta. Los observamos arder hasta que no quedó nada más que cenizas. ¿Qué era?, preguntó Martina con voz pequeña. ¿Qué invocamos realmente? El padre Miguel suspiró. No lo sé exactamente. Hay muchas cosas en la oscuridad, muchos demonios, muchas entidades. Era viejo, poderoso. Había estado atrapado allí abajo probablemente desde que se construyó el edificio. Alguien con conocimiento lo encerró allí. Tal vez el constructor original. Tal vez encontró algo en el terreno cuando excavó los cimientos y supo que debía contenerlo. Lo selló en el sótano con rituales apropiados. Y permaneció allí, dormido, hambriento, esperando, hasta que nosotras... No pude terminar la frase. Hasta que ustedes le dieron una invitación abierta, terminó él. El tablero Ouija no invoca, es un teléfono, y ustedes marcaron un número sin saber a quién llamaban. Él respondió, y cuando dijo su nombre, cuando interactuaron con él, le dieron el permiso que necesitaba para comenzar a liberarse. ¿Y ahora?, preguntó Lucía. ¿Estamos a salvo? Por ahora sí. El sello sostendrá, pero les recomiendo que se muden. Este lugar siempre tendrá una sombra. Siempre habrá algo esperando del otro lado de esa puerta. ¿Por qué vivir con eso si pueden evitarlo? Tenía razón. Rompimos nuestro contrato de alquiler, pagamos la penalización y nos mudamos antes de que terminara el mes. El dueño estaba confundido, pero no discutió cuando vio nuestra determinación. Le advertimos sobre el sótano. Le dijimos que nunca debía abrirse. No sé si nos creyó. Probablemente pensó que estábamos locas. 2 meses después, vi una noticia. El edificio donde habíamos vivido estaba siendo evacuado. Había habido incidentes. Varios inquilinos reportaron actividad paranormal, objetos moviéndose, ruidos inexplicables. Uno de los residentes había sido hospitalizado por un ataque de nervios después de afirmar que algo lo había atacado en su departamento. Llamé al padre Miguel y le conté. Alguien abrió la puerta, dijo simplemente. Alguien rompió el sello, y ahora él está libre de nuevo. ¿No puede hacer algo? Podría, pero sin saber quién le dio permiso esta vez, sin su cooperación, es difícil. Y además, hay límites a cuántas veces podemos sellar la misma cosa. Eventualmente, los sellos se debilitan. Eventualmente, algo tan antiguo y poderoso encontrará su camino hacia afuera. ¿Qué pasará entonces? Entonces se moverá a otro lugar, encontrará otro sótano, otra oscuridad donde esconderse y esperar, y el ciclo comenzará de nuevo. Colgué sintiéndome enferma. Han pasado 2 años desde entonces. Ya no vivo en esa ciudad. Me mudé a otro lugar. Comencé de nuevo. Traté de dejar todo atrás, pero todavía tengo pesadillas. Todavía veo esa criatura en la entrada del sótano. Todavía escucho su voz como vidrio rompiéndose diciendo, ellas me llamaron. Martina fue a terapia durante 1 año. Ya no habla de lo esotérico. No tiene cristales. No lee cartas. Quemó todos sus libros sobre ocultismo. Lucía, irónicamente, se volvió creyente. Ahora va a la iglesia cada domingo. Lleva un rosario. Tiene agua bendita en su apartamento. Dice que después de ver lo que vio, necesita creer que hay una fuerza opuesta, que hay protección disponible. Yo estoy en algún punto intermedio. Creo porque vi. Pero también tengo miedo porque sé que hay cosas allá afuera. Cosas antiguas y hambrientas. Cosas que esperan en la oscuridad a que alguien, cualquiera, les dé una invitación. Y nunca, jamás, volveré a tocar un tablero Ouija. Ni siquiera como broma, ni siquiera para demostrar que no funciona. Porque ahora sé la verdad, sí funciona. Demasiado bien. Y lo que responde no siempre es lo que esperas. A veces, es algo mucho peor. Y esa es la experiencia que Valeria compartió conmigo.
Me dice que todavía investiga noticias sobre ese edificio y que aparentemente tuvo que ser sellado completamente el acceso al sótano después de varios incidentes más. Si alguna vez jugaste con un tablero Ouija o cualquier método de invocación y las cosas se salieron de control, déjame tu historia en los comentarios. Hay razones por las que estas cosas vienen con advertencias. No todas las puertas deben abrirse, y no todo lo que responde cuando llamas es bienvenido. Cuídate y piensa 2 veces antes de invitar a algo que no puedes ver. Nos escuchamos en la próxima historia. Hace unos días recibí el testimonio de un oyente llamado Miguel, quien vive en un pueblo pequeño de Michoacán, México. Lo que me contó sobre la curandera de su pueblo y lo que descubrió detrás de sus curaciones milagrosas me dejó sin palabras. Si alguna vez has recurrido a medicina tradicional o has conocido a alguien que practica estas artes, me gustaría saber tu experiencia en los comentarios. Ahora prepárate, porque lo que Miguel vivió desafía toda lógica y lo obligó a cuestionar si algunas curaciones tienen un precio demasiado alto. Me llamo Miguel Ramírez, tengo 39 años y durante toda mi vida he vivido en San Jerónimo, un pueblo de menos de 2,000 habitantes en las montañas de Michoacán. Soy el médico del centro de salud local, el único médico en un radio de 50 kilómetros. Estudié medicina en Guadalajara, pero siempre supe que volvería a mi pueblo para servir a mi comunidad. Mi padre fue el médico antes que yo, y su padre antes que él. Es una tradición familiar. Cuando volví al pueblo hace 10 años, recién graduado y lleno de ideales sobre medicina moderna y ciencia, choqué inmediatamente con una realidad que no había anticipado. La mayoría de la gente del pueblo prefería ir con Doña Soledad antes que conmigo. Doña Soledad era la curandera del pueblo. Tenía entonces unos 60 años, aunque parecía más joven. Era una mujer menuda, de piel morena surcada por arrugas profundas, ojos negros penetrantes y manos que siempre olían a hierbas y humo de copal. Vivía en una casa pequeña a las afueras del pueblo, rodeada de un jardín donde cultivaba plantas medicinales que yo no reconocía a pesar de mi entrenamiento. Al principio, la veía como competencia, como un obstáculo para mi práctica médica. Pacientes con diabetes que necesitaban insulina preferían sus tés de hierbas. Mujeres embarazadas con complicaciones rechazaban mis referidos al hospital en la ciudad para que Doña Soledad las sobara. Niños con infecciones que necesitaban antibióticos eran llevados a ella para limpias con huevo y ramas de pirul. Intenté educar a la gente, explicarles que la medicina tradicional podía complementar pero no reemplazar el tratamiento médico adecuado, pero me miraban con condescendencia, como si yo, el joven doctor de la ciudad, no entendiera cómo funcionaban realmente las cosas. Doña Soledad ha curado cosas que ningún médico pudo, me decía la gente. Ella tiene un don, ella sabe cosas que los libros no enseñan. Y tenían razón en algo. Doña Soledad tenía resultados que yo no podía explicar. Don Aurelio, un hombre de 70 años con cáncer de pulmón terminal según los estudios que le habían hecho en el hospital regional, fue desahuciado por los oncólogos. Le dieron 3 meses de vida. Fue con Doña Soledad. Ella le hizo algún tipo de ritual que nadie presenció, y 2 meses después estaba trabajando en su milpa como si nada. Cuando lo volví a revisar, no encontré rastro del tumor. Los nuevos estudios salieron limpios. La hija de don Roberto, una niña de 8 años con leucemia, fue declarada en remisión completa después de que Doña Soledad la curara, con ceremonias que involucraban velas negras y oraciones en un idioma que nadie reconocía. Había docenas de casos así, imposibles, milagrosos, inexplicables. Durante años mantuve mi escepticismo científico. Debían ser diagnósticos equivocados, pensaba, o remisiones espontáneas que la ciencia aún no comprendía completamente. Me negaba a aceptar que hubiera algo más. Pero entonces conocí a Gabriela. Gabriela llegó a mi consultorio un martes por la tarde. Tenía 25 años y estaba embarazada de 6 meses. Era su primer hijo y había venido desde un pueblo vecino para estar con su familia durante el embarazo. La revisé y todo parecía normal. Presión arterial bien, el bebé se movía activamente, todos los indicadores eran buenos. Le programé sus citas de seguimiento y le di las recomendaciones usuales.
2 semanas después, volvió con un problema. Sangraba. No mucho, pero cualquier sangrado en el embarazo es preocupante. La examiné y encontré que el bebé estaba en sufrimiento fetal. Su placenta se estaba desprendiendo prematuramente, una condición peligrosa que requiere intervención médica inmediata. Necesitas ir al hospital ahora, le dije. Necesitas una cesárea de emergencia o podrías perder al bebé. Gabriela empezó a llorar. Su familia no tenía dinero para el hospital de la ciudad. El seguro público tardaría semanas en procesar el traslado. Y ella tenía miedo de los hospitales. Había escuchado historias de mala praxis, de bebés que morían durante cesáreas. Hay otra opción, dijo su madre, una mujer mayor que había venido con ella. Podemos ir con doña Soledad. Traté de convencerlas de que no, de explicarles que esta era una emergencia médica real que ninguna hierba o ritual podía solucionar, pero vi la determinación en sus ojos. Iban a ir con doña Soledad de todas formas. Al menos déjame ir con ustedes, dije finalmente, para monitorear a Gabriela. Si las cosas empeoran, prometan que me dejarán llevarla al hospital. Accedieron, aunque podía ver que no les gustaba la idea. Esa tarde, las 3 fuimos a la casa de doña Soledad. Era la primera vez que yo entraba a su propiedad. La casa era pequeña, pero estaba impecablemente limpia. Las paredes estaban cubiertas de imágenes religiosas. La Virgen de Guadalupe, San Judas Tadeo, la Santa Muerte. Había velas encendidas por todas partes, creando sombras que danzaban en las paredes. El olor a copal era tan fuerte que me picaban los ojos. Doña Soledad nos recibió sin sorpresa, como si hubiera estado esperándonos. «Doctor Miguel», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué honor tenerlo en mi humilde casa. ¿Viene a aprender o a juzgar?» «Vengo a asegurarme de que Gabriela y su bebé estén bien», respondí, tratando de mantener un tono profesional. «Por supuesto», dijo doña Soledad. «El bebé estará bien, yo me encargaré de eso». Llevó a Gabriela a una habitación trasera. La madre quiso entrar también, pero doña Soledad negó con la cabeza. «Solo la niña», dijo, «y el doctor, si quiere presenciar, pero deben prometerme que no interrumpirán, sin importar lo que vean o escuchen». Gabriela me miró con ojos suplicantes. Asentí y la seguí adentro. La habitación trasera era diferente al resto de la casa. No había imágenes religiosas aquí. En su lugar, las paredes estaban pintadas con símbolos extraños, similares a los que había visto en textos sobre culturas prehispánicas, pero no exactamente iguales. En el centro de la habitación había una mesa de madera, y alrededor de ella, velas negras formaban un círculo perfecto. «Acuéstese aquí, niña», instruyó doña Soledad, señalando la mesa. Gabriela obedeció, temblando. Yo me quedé en la esquina, mi mano en el bolsillo donde tenía mi estetoscopio, listo para intervenir si era necesario. Doña Soledad comenzó a cantar. No era español, no era purépecha, el idioma indígena local que algunos ancianos aún hablaban. Era algo más antiguo, más gutural, con sonidos que parecían raspar la garganta. Encendió copal en un incensario de barro y comenzó a pasar el humo sobre el cuerpo de Gabriela, concentrándose en su vientre hinchado. Sus manos se movían en patrones precisos, trazando símbolos invisibles en el aire. Y entonces, las velas comenzaron a comportarse de manera extraña. Las llamas se inclinaban todas en la misma dirección, aunque no había viento en la habitación cerrada. Se volvieron más altas, más brillantes, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Gabriela gimió de dolor. Sus manos se aferraron a los bordes de la mesa. «¿Qué le está pasando?», exigí saber, dando un paso adelante. «No interrumpa», siseó doña Soledad sin dejar de cantar. Vi algo entonces que mi mente racional se niega a aceptar incluso ahora. Vi sombras moviéndose debajo de la piel de Gabriela, como si algo estuviera nadando bajo la superficie. Vi su vientre contraerse y expandirse de formas que no tenían sentido anatómicamente. Y escuché otra voz. No era Gabriela, no era doña Soledad. Era una voz masculina, profunda, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «¿Qué ofreces a cambio?», preguntó la voz. Doña Soledad respondió en ese idioma extraño. Hubo un momento de silencio. Luego la voz habló de nuevo, esta vez en español, para que todos pudiéramos entender. «La vida de la madre por la vida del hijo, o la vida del hijo por la vida de la madre. Ese es el equilibrio. Ese es el precio.
Gabriela gritó, un grito de puro terror. No, dijo doña Soledad firmemente. No acepto esos términos. Ofrezco un sustituto. ¿Qué sustituto?, preguntó la voz, y había algo como curiosidad en ella. Doña Soledad extendió su mano derecha. En su palma había un pequeño objeto que no había estado ahí antes. Parecía ser una figura tallada en hueso, representando a una persona. Una vida por dos vidas, dijo doña Soledad. Toma esto y libera a la madre y al hijo. Hubo una risa, baja y resonante. Una vida ya vivida a cambio de dos vidas nuevas. El equilibrio no es justo. Entonces añado esto, dijo doña Soledad, y con su otra mano sacó un cuchillo pequeño. Sin vacilar, se hizo un corte profundo en la palma, dejando que la sangre goteara sobre la figura de hueso. Las velas explotaron en llamas tan altas que casi tocaban el techo. Gabriela gritó de nuevo, pero esta vez era un grito diferente. Era un grito de alivio. Las llamas bajaron abruptamente. La temperatura de la habitación, que había subido dramáticamente, volvió a la normalidad, y Gabriela dejó de temblar. Doña Soledad se tambaleó, apoyándose contra la pared. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor. La figura de hueso en su mano se había convertido en ceniza. Ya está, dijo con voz débil. El bebé vivirá, la madre vivirá. El precio ha sido pagado. Me acerqué rápidamente a Gabriela y saqué mi estetoscopio. Escuché el corazón del bebé. Estaba fuerte, regular, saludable. Revisé sus signos vitales. Todo estaba normal. El sangrado se había detenido. Era imposible. Hace 10 minutos esta mujer estaba en riesgo de perder a su bebé. Ahora estaba completamente estable. ¿Qué hiciste?, le pregunté a doña Soledad. ¿Qué fue todo eso? Ella me miró con esos ojos negros profundos. Hice lo que usted no puede hacer, doctor. Negocié con las fuerzas que gobiernan la vida y la muerte. Ofrecí un intercambio, y fue aceptado. Eso no es posible, insistí, aunque acababa de presenciarlo con mis propios ojos. No puede haber entidades que controlen quién vive y quién muere. Es absurdo. Doña Soledad sonrió con tristeza. Usted estudió ciencia, doctor. Estudió el cuerpo humano, cómo funciona, cómo sanarlo, pero nunca estudió lo que hay más allá del cuerpo. Nunca aprendió que la muerte no es un final sino una transición, y que esa transición puede ser negociada bajo las circunstancias correctas. Gabriela se incorporó lentamente, mirándose el vientre con asombro y alivio. ¿Mi bebé está bien?, preguntó. Tu bebé está perfecto, respondí automáticamente, aunque mi mente aún trataba de procesar lo que había visto. Doña Soledad las acompañó hasta la puerta. Cuando la madre de Gabriela intentó pagarle, la curandera negó con la cabeza. No cobro por estos trabajos, dijo. El precio ya fue pagado de otra manera. Después de que Gabriela y su madre se fueron, me quedé. Necesitaba respuestas. ¿Qué era esa figura de hueso?, pregunté. Doña Soledad se sentó pesadamente en una silla, envolviendo su mano sangrante en un trapo. Era un sustituto, respondió. Alguien que ya estaba destinado a morir pronto. Alguien cuya vida yo redirigí hacia este propósito. El horror de lo que implicaba me golpeó como un puño. ¿Mataste a alguien? ¿Mataste a alguien para salvar a Gabriela? No maté a nadie, dijo doña Soledad con calma. Simplemente aceleré lo inevitable. Don Esteban, que vive al otro lado del pueblo, tiene cáncer pancreático terminal. Le quedan tal vez 2 semanas de vida. 3, si tiene suerte. Esas 2 semanas son ahora 1 semana. Tal vez menos. A cambio, Gabriela y su bebé vivirán. El equilibrio se mantiene. Me sentí enfermo. Eso es monstruoso. Es jugar a ser Dios. No, doctor, respondió doña Soledad. Jugar a ser Dios es lo que hace usted todos los días en su clínica. Decide quién recibe tratamiento y quién no, basado en recursos, en prioridades. Yo simplemente trabajo con las mismas reglas, pero a un nivel más profundo. Don Esteban no dio su consentimiento, dije. No eligió morir antes para salvar a Gabriela. ¿Y habría importado si se lo hubiera preguntado?, replicó doña Soledad. Don Esteban está solo, sin familia, sufriendo cada día. Gabriela es una mujer joven con toda una vida por delante, con un bebé que merece la oportunidad de nacer. ¿Quién tiene más derecho a vivir, doctor? No tenía respuesta para eso.
No quería tener una respuesta para eso. Durante los siguientes días, no pude dejar de pensar en lo que había presenciado. Visité a don Esteban. En efecto, estaba muriendo de cáncer pancreático. Yo mismo había confirmado el diagnóstico meses atrás. Le quedaba poco tiempo. 6 días después de la curación de Gabriela, don Esteban murió. Pacíficamente, en su sueño, según la vecina que lo encontró. Exactamente como doña Soledad había predicho. Gabriela dio a luz 3 meses después. Un niño sano, sin complicaciones. Ella sobrevivió el parto sin problemas. Debería haber sido un final feliz, pero no podía sacudirme la sensación de que había presenciado algo profundamente equivocado, algo que violaba no solo las leyes de la medicina, sino las leyes de la moralidad básica. Empecé a investigar. Hablé con los ancianos del pueblo, con los que aún recordaban las viejas tradiciones. Descubrí que doña Soledad venía de una larga línea de curanderos, pero que su tipo de curación era diferente, más oscura, más peligrosa. Ella no solo cura, me dijo don Anselmo, un hombre de 90 años que había conocido a la abuela de doña Soledad. Ella hace tratos, con cosas que no deberían ser molestadas, con fuerzas que exigen equilibrio. ¿Qué tipo de fuerzas?, pregunté. Don Anselmo me miró con ojos cansados. En el mundo, doctor, hay un equilibrio. Por cada vida salvada, otra debe terminar. Por cada enfermedad curada, otra debe manifestarse en otro lugar. Doña Soledad aprendió a negociar directamente con las entidades que mantienen ese equilibrio, a redirigir el sufrimiento, la muerte, la enfermedad de una persona a otra. Eso es brujería, dije. Llámelo como quiera, respondió don Anselmo. Pero funciona, y mientras funcione, la gente seguirá yendo a ella. Comencé a ver patrones que antes había ignorado. Por cada curación milagrosa de doña Soledad, alguien más en el pueblo enfermaba o moría poco después. No siempre era obvio. A veces era alguien de un pueblo vecino. A veces el intervalo era de semanas, pero el patrón estaba ahí. Cuando curó a don Aurelio de cáncer de pulmón, la esposa de don Roberto desarrolló un tumor cerebral un mes después. Cuando salvó a la niña con leucemia, 2 niños en el pueblo vecino murieron en un accidente automovilístico semanas más tarde. El equilibrio. Siempre el equilibrio. Confronté a doña Soledad con mis descubrimientos. Estás matando gente, le dije. Estás redistribuyendo la muerte como si fueras un dios. Estoy salvando gente, respondió ella. Gente que usted no puede salvar con sus pastillas y sus cirugías. Y sí, hay un precio, siempre hay un precio. Pero al menos yo doy a mi gente la opción de vivir. ¿Y las personas que mueren en su lugar? ¿Ellas tuvieron opción? Doña Soledad no respondió a eso. Voy a denunciarte, le dije. Voy a decirle a la gente lo que realmente haces. Ella se rió, una risa triste y cansada. ¿Y le creerán, doctor? ¿Le creerán cuando les diga que su querida curandera hace pactos con fuerzas sobrenaturales? ¿O pensarán que el médico celoso finalmente perdió la razón? Tenía razón, por supuesto. Nadie me creería. No tenía pruebas, solo correlaciones que podían explicarse como coincidencias. Pero no podía simplemente no hacer nada. Empecé a advertir a mis pacientes. Les explicaba que cada curación tiene consecuencias, que doña Soledad estaba haciendo algo peligroso y moralmente cuestionable. Algunos me escucharon, la mayoría no. Y entonces, hace 3 meses, mi propia hija enfermó. Sofía tiene 7 años. Es mi única hija, la luz de mi vida. Desarrolló una infección que rápidamente se convirtió en sepsis. La llevé al hospital regional. Hicieron todo lo posible, pero la infección no respondía a ningún antibiótico. Su cuerpo estaba fallando. Los doctores me dijeron que preparara para lo peor. En mi desesperación, pensé en doña Soledad. Pensé en cómo podría salvar a mi hija. Y por un momento terrible y vergonzoso, consideré pedirle ayuda. Pero entonces recordé el precio. Recordé a don Esteban muriendo en lugar de Gabriela. Recordé a todos los que habían muerto para que otros pudieran vivir. ¿A quién condenaría a muerte para salvar a mi hija? ¿Qué inocente pagaría el precio de mi amor paternal? No pude hacerlo. A pesar de mi desesperación, a pesar de mi amor por Sofía, no pude cruzar esa línea. Sofía estuvo al borde de la muerte durante 3 días. Recé.
Recé a un Dios en el que no estaba seguro de creer. Recé con una intensidad que nunca había sentido antes. Y por un milagro, real o no, Sofía comenzó a mejorar. Los doctores lo llamaron una respuesta tardía al tratamiento. Yo lo llamé un milagro. Mi hija vive. Y ningún inocente tuvo que morir para que ella viviera. Pero ahora vivo con el conocimiento de lo que existe en mi pueblo, de la curandera que hace tratos con fuerzas que no deberían ser perturbadas, del equilibrio oscuro que mantiene, sacrificando vidas para salvar otras. Doña Soledad sigue practicando. La gente sigue yendo a ella. Y yo sigo siendo el médico que no puede competir con sus milagros. A veces me pregunto si debería haber tomado su ayuda, si debería haber sacrificado a alguien más para asegurar la supervivencia de mi hija. Esos pensamientos me atormentan en las noches oscuras, pero luego veo a Sofía sonreír, escucho su risa y sé que hice lo correcto. Algunas líneas no deben cruzarse, sin importar cuánto amemos, sin importar cuánto temamos perder. Doña Soledad me ve de manera diferente ahora. Hay respeto en sus ojos, mezclado con algo que podría ser lástima. Usted eligió el camino difícil, doctor, me dijo la última vez que hablamos. El camino de la incertidumbre, de confiar en fuerzas que no puede controlar. Yo elegí el camino del control, del poder sobre la vida y la muerte. Ninguno de nosotros está completamente en lo correcto. Ninguno de nosotros está completamente equivocado. No estoy seguro de estar de acuerdo con eso, pero tampoco estoy seguro de poder refutarla. Sigo siendo el médico de San Jerónimo. Sigo compitiendo con una curandera que puede hacer cosas que la ciencia no puede explicar. Y vivo cada día con el conocimiento de que en mi pueblo, la muerte no es aleatoria ni inevitable. Es negociada, es intercambiada. Es el precio que algunos pagan para que otros puedan vivir. Y así concluye el testimonio de Miguel. Me escribió que aún trabaja en San Jerónimo, que doña Soledad sigue curando, y que él todavía no sabe si hizo lo correcto al rechazar su ayuda. Si alguna vez te has enfrentado a una decisión imposible, donde todas las opciones tienen un precio terrible, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces no hay respuestas fáciles, solo decisiones con las que debemos aprender a vivir. Que tengas buena noche y descansa bien. Un seguidor del canal que trabaja como conductor de camiones de carga me envió esta experiencia hace unas semanas. Me pidió que no revelara su nombre completo, así que lo llamaré simplemente Carlos. Si alguna vez has manejado de noche por carreteras solitarias, tal vez puedas relacionarte con esto. Y si tienes tu propia historia de la carretera, me encantaría leerla en los comentarios. Ahora bien, lo que Carlos vivió en una ruta rural de Argentina, lo hizo replantearse todo lo que creía sobre lo que nos acompaña en la oscuridad. Me llamo Carlos y llevo 15 años conduciendo camiones de carga por toda Argentina. He recorrido cada ruta, cada camino polvoriento, cada atajo que solo los conductores locales conocemos. He manejado bajo lluvia torrencial, niebla espesa y el sol abrasador del verano. Pensé que había visto todo lo que las carreteras argentinas podían ofrecer. Estaba equivocado. Lo que voy a contar ocurrió hace 8 meses, en abril, cuando el otoño comenzaba a teñir los árboles de tonos dorados y las noches se volvían más largas y frías. Me habían contratado para transportar maquinaria agrícola desde Buenos Aires hasta un pueblo pequeño llamado Las Vertientes, en la provincia de Córdoba. Era un viaje que haría en 2 días, con una parada nocturna en un motel de carretera a medio camino. Salí al amanecer de un jueves. Mi camión, un Scania viejo pero confiable que había sido mi compañero durante años, estaba cargado hasta el tope. El motor ronroneaba suavemente mientras dejaba atrás los suburbios de Buenos Aires y me adentraba en las rutas rurales. El día era claro, perfecto para manejar. Puse mi playlist de cumbia y folclore, preparé mate y me acomodé para el largo viaje. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Pasé por pueblos pequeños donde la gente apenas levantaba la vista cuando mi camión rugía por la calle principal. Campos de soja se extendían hasta el horizonte a ambos lados de la ruta, interrumpidos ocasionalmente por parches de árboles o viejas estancias con molinos de viento oxidados.
Alrededor del mediodía, me detuve en una estación de servicio para cargar combustible y comer algo. El lugar era típico, una bomba de nafta, una pequeña tienda con productos básicos y un restaurante que servía milanesas y empanadas. Mientras comía, charlé con el encargado, un hombre de unos 60 años con cara curtida por el sol. ¿Vas para Córdoba?, me preguntó, notando la dirección en mi manifiesto de carga que había dejado sobre la mesa. Sí, a las vertientes. ¿Conoces el camino? Conozco. Su expresión se volvió seria. ¿Vas a tomar la ruta provincial 23? Esa era la idea. Es el camino más directo según mi GPS. Él negó lentamente con la cabeza. Yo evitaría esa ruta, especialmente de noche. Hay historias. Sonreí, pensando que era solo charla de pueblo. ¿Qué tipo de historias? De camioneros que ven cosas, luces que los siguen, figuras en la carretera. Algunos juran que escuchan voces en sus radios cuando no hay nadie transmitiendo. Un conductor hace 2 años desapareció completamente en esa ruta. Encontraron su camión abandonado, motor encendido, pero él nunca apareció. Seguro se fue con alguna mujer. Bromeé, pero el encargado no se rió. Pensá lo que quieras, pero te lo advierto, si decidís tomar esa ruta y algo raro empieza a pasar, no te detengas. No importa qué veas o qué escuches, seguí manejando hasta que salgas de ahí. Agradecí su consejo, aunque internamente lo descarté como superstición. En 15 años de manejar por toda Argentina, nunca había experimentado nada paranormal. Fantasmas, luces misteriosas, voces fantasmales. Todo eso era material para películas, no para la vida real. Volví a mi camión y continué el viaje. A medida que avanzaba la tarde, las nubes comenzaron a acumularse, convirtiendo el cielo azul en una masa gris plomiza. Empezó a lloviznar justo cuando entraba en la ruta provincial 23, una carretera de 2 carriles que serpenteaba a través de colinas cubiertas de árboles. El tráfico era casi inexistente. En 1 hora de manejo, solo me crucé con 3 vehículos. La ruta era hermosa en su aislamiento. Árboles altos flanqueaban ambos lados del camino, sus ramas formando un dosel sobre mí. Ocasionalmente, veía granjas alejadas de la carretera, sus luces apenas visibles entre los campos. Pero en su mayoría, era solo yo, mi camión y kilómetros de asfalto mojado. El sol se puso alrededor de las 7, y la oscuridad cayó rápidamente. No era la oscuridad gradual de la ciudad, con farolas y edificios iluminados suavizando la transición. Era la oscuridad absoluta del campo, donde la noche se traga todo, y solo los faros de tu vehículo te separan de la negrura completa. Encendí las luces altas y seguí adelante. Según mi GPS, llegaría al motel alrededor de las 9, 2 horas más. Podía hacerlo. Fue alrededor de las 8 cuando noté la primera anomalía. Mi radio, que había estado transmitiendo música claramente toda la tarde, comenzó a emitir estática. Al principio pensé que simplemente estaba perdiendo la señal al adentrarme más en la zona rural, pero entonces, entre la estática, escuché algo, una voz, baja, distorsionada, pero definitivamente una voz humana. No pude distinguir las palabras, sonaba como si alguien estuviera susurrando en un idioma que no reconocía, o quizás hablando al revés. Cambié de estación, buscando algo más claro, pero cada frecuencia tenía la misma estática, el mismo susurro inquietante debajo. Apagué la radio, sintiendo un primer roce de incomodidad. El silencio que siguió era opresivo, roto solo por el rugido del motor del camión y el golpeteo hipnótico de los limpiaparabrisas contra la llovizna persistente. Entonces vi las luces. Al principio, parecían ser simplemente los faros de otro vehículo detrás de mí, visible en mis espejos retrovisores, pero algo en ellas era extraño. Eran demasiado brillantes, demasiado blancas, como halógenos de alta intensidad, y no se movían de la forma en que deberían hacerlo las luces de un vehículo siguiéndote en una carretera con curvas. Se mantenían a una distancia constante, sin importar si aceleraba o reducía la velocidad. Disminuí la velocidad considerablemente, esperando que el vehículo me pasara. Las luces también disminuyeron su velocidad, manteniéndose exactamente a la misma distancia. Aceleré,
Las luces aceleraron, era como si estuvieran sincronizadas con mi camión, una extensión de mis propios movimientos. El recuerdo de las palabras del encargado volvió a mí. Si algo raro empieza a pasar, no te detengas. Mantuve mi velocidad constante, observando las luces en el espejo. No parecían acercarse, lo cual era un alivio, pero tampoco se alejaban, simplemente me seguían. Intenté racionalizarlo. Quizás era solo otro camionero, manteniéndose detrás de mí por seguridad en esta carretera solitaria. Era común que los conductores se agruparan en rutas remotas. No había nada siniestro en ello. Pero entonces las luces se apagaron completamente. De un segundo al otro, desaparecieron, dejando solo oscuridad detrás de mí. Miré fijamente los espejos, esperando verlas reaparecer, tal vez porque el vehículo había tomado una curva, pero no volvieron, y la carretera detrás de mí estaba recta, sin curvas que pudieran ocultar a otro vehículo. Había tomado un desvío que no vi, pero no había desvíos. La ruta 23 era una línea recta a través de esta área. Lo sabía porque había estudiado el mapa cuidadosamente. Seguí adelante, pero mi tranquilidad anterior había desaparecido. Ahora estaba tenso, mis manos apretando el volante con más fuerza de la necesaria. Cada sombra en el camino me hacía sobresaltarme. El bosque a ambos lados parecía presionar contra la carretera, los árboles como figuras oscuras observándome pasar. Entonces, a lo lejos, vi algo en medio de la carretera. Al principio parecía ser un animal, quizás un ciervo o un perro, pero a medida que me acercaba, mis faros iluminándolo más claramente, vi que era una persona, una figura humana, de pie en el centro de mi carril, completamente inmóvil. Toqué la bocina, esperando que se moviera. La figura no reaccionó. Seguí acercándome, reduciendo la velocidad, tocando la bocina más insistentemente. Nada. La figura simplemente se quedó allí, en medio de la carretera, bajo la lluvia. A unos 50 metros de distancia, pude ver más detalles. Era una mujer, o al menos eso parecía. Vestía algo que se veía como un vestido largo y blanco, completamente empapado. Su cabello negro colgaba sobre su rostro, oscureciendo sus rasgos, y no se movía, ni siquiera parecía estar respirando. Recordé el consejo del encargado: no te detengas, pero no podía simplemente atropellarla. Si era una persona real que necesitaba ayuda, una mujer varada en medio de la nada bajo la lluvia, reduje la velocidad a un paso de tortuga, casi deteniéndome a 20 metros de ella. Fue entonces cuando ella levantó la cabeza. Lo que vi me hizo pisar el freno instintivamente, aunque cada instinto también me gritaba que acelerara y huyera. Su cara no era correcta. Los rasgos eran humanos, pero las proporciones estaban mal. Los ojos estaban demasiado separados, la boca demasiado ancha, y cuando abrió esa boca, vi filas de dientes que parecían demasiado afilados, demasiado numerosos. Ella sonrió, una sonrisa horrible que se extendió hasta las orejas, literal y físicamente imposible. Entonces comenzó a caminar hacia mi camión. El terror absoluto me golpeó, pisé el acelerador, el motor rugió, y el camión se lanzó hacia adelante. Iba a esquivarla, pasar a su lado y dejarla atrás, pero ella era rápida, inhumanamente rápida. En el segundo que me tomó acelerar, ella había cerrado la mitad de la distancia entre nosotros, moviéndose con una velocidad borrosa que no debería ser posible. Giré el volante bruscamente, llevando el camión al carril contrario para evitarla. Los neumáticos chirriaron sobre el asfalto mojado. Por un momento, pensé que perdería el control, que el camión se voltearía, pero logré mantenerlo estable, pasando junto a la figura en un borrón de movimiento. Miré el espejo retrovisor. La mujer, o lo que fuera esa cosa, estaba de pie en medio de la carretera, mirando en mi dirección. Incluso a esa distancia, incluso en la oscuridad, pude sentir sus ojos sobre mí. Luego, en un parpadeo, desapareció. No se movió fuera de la vista. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo sobre el rugido del motor. Mis manos temblaban en el volante. ¿Qué acababa de ver? ¿Había sido real? Tal vez había imaginado la cara distorsionada. El pánico y las historias del encargado habían contaminado mi percepción, pero no.
Lo había visto claramente. Los dientes, la sonrisa imposible, la velocidad antinatural. Seguí manejando, acelerando más allá del límite de velocidad seguro para esta carretera mojada. Solo quería salir de allí, llegar al motel, a la civilización, a algún lugar con luces y personas y normalidad. Pero la ruta 23 parecía extenderse interminablemente. Había pasado un marcador que indicaba que el próximo pueblo estaba a 30 kilómetros. 30 kilómetros que, a mi velocidad actual, tomarían tal vez 20 minutos. 20 minutos que se sentían como una eternidad. La radio volvió a la vida sin que la hubiera encendido. La estática llenó la cabina, más fuerte que antes, y debajo de ella, esas voces, múltiples ahora, susurrando en coro. Y aunque no podía entender las palabras, el tono era claro. Se burlaban, me llamaban, me invitaban a unirme a ellos. Traté de apagar la radio, pero el botón no respondía. Incluso arrancar el cable no hizo nada. Las voces continuaron, creciendo en volumen, mezclándose con risas que raspaban contra mis nervios como uñas en una pizarra. Entonces vi más luces, pero estas no estaban detrás de mí. Estaban a los lados de la carretera, entre los árboles. Docenas de ellas, quizás cientos, pequeñas luces parpadeantes como linternas o velas. Se movían a la par que mi camión, manteniéndose al ritmo, siguiéndome a través del bosque. Algunas estaban a nivel del suelo, otras flotaban a altura de cabeza, o más alto, en las ramas de los árboles, y cada vez que enfocaba mi atención en una, parecía parpadearme, como si algo detrás de la luz estuviera mirándome. En un momento de terrible claridad, me di cuenta de que no eran luces, eran ojos. Cientos de pares de ojos brillantes, observándome desde la oscuridad del bosque. El camino comenzó a curvarse más pronunciadamente. Tuve que reducir la velocidad o arriesgarme a perder el control. Pero reducir la velocidad significaba darles más tiempo para... ¿qué? ¿Alcanzarme? ¿Saltar sobre el camión? No sabía qué querían estas cosas y no quería descubrirlo. Entonces, en la siguiente curva, vi un grupo de figuras en la carretera, no solo una, sino 5 o 6, todas vestidas de la misma manera en blancos harapientos, todas con ese cabello negro mojado, todas girando sus cabezas hacia mí con movimientos sincronizados e inquietantemente mecánicos. No había forma de esquivarlas todas, llenaban el ancho completo de la carretera. No te detengas, susurré para mí mismo, recordando el consejo del encargado. No importa qué, no te detengas. Mantuve el pie en el acelerador. El camión rugió hacia adelante, directo hacia las figuras. Esperaba impacto, el horrible crujido de cuerpos bajo las ruedas, pero en el último segundo, las figuras se dispersaron, no caminaron ni corrieron, simplemente se disolvieron en sombras, desvaneciéndose como humo. El camión atravesó el espacio donde habían estado sin tocar nada, pero no había terminado, porque ahora algo estaba en el techo de mi camión. Escuché pasos pesados, claramente audibles sobre el rugido del motor y el tamborileo de la lluvia. Algo grande caminaba sobre la cabina, directo sobre mi cabeza. Luego escuché rasguños, garras o uñas arrastrándose sobre el metal, y entonces una cara apareció, colgando boca abajo desde arriba, presionándose contra mi parabrisas. Era similar a la mujer que había visto antes, pero peor, mucho peor. La piel era pálida hasta el punto de ser gris, estirada sobre huesos que sobresalían en ángulos extraños. Los ojos eran completamente negros, sin blanco visible, y la boca se abrió, revelando esa misma hilera imposible de dientes afilados. Gritó, un sonido agudo, perforante que hizo que el parabrisas se agrietara. Tuve que cubrir mis oídos, casi perdiendo el control del camión en el proceso. La cosa en el techo comenzó a golpear el parabrisas, tratando de romperlo. Las grietas se extendían con cada impacto. En segundos, se rompería completamente y esa cosa entraría en la cabina conmigo.
Desesperado, giré el volante bruscamente, luego de vuelta, zigzagueando por el camino. El movimiento violento hizo que la criatura perdiera su agarre. La vi deslizarse por el parabrisas, cayendo sobre el capó, y luego rodando hacia la carretera. Miré el espejo y la vi levantarse, ilesa, volviendo a pararse en medio del camino, observándome alejarme. Las luces en el bosque habían desaparecido. Las voces en la radio se desvanecieron a estática, luego a silencio. De repente, estaba solo nuevamente, solo yo y mi camión y la carretera oscura, pero aún estaba temblando tan violentamente que apenas podía mantener las manos en el volante. El parabrisas estaba agrietado pero aún intacto, sostenido por la capa de seguridad. Mi corazón latía con fuerza irregular. Sentía que podría vomitar en cualquier momento. Seguí adelante. ¿Qué otra cosa podía hacer? La carretera eventualmente salió del bosque, abriendo a campos abiertos. 10 minutos después, vi las luces de un pueblo en la distancia. Nunca había estado tan aliviado de ver civilización. Entré en el pueblo, un lugar pequeño que no tenía más de 1000 habitantes, pero tenía farolas y casas iluminadas y personas. Personas reales, no cosas con dientes afilados y movimientos imposibles. Encontré el motel, un edificio modesto con neón que anunciaba habitaciones disponibles. Estacioné el camión, apagué el motor y me quedé sentado por largos minutos, respirando profundamente, tratando de calmar mi corazón acelerado. Mis manos aún temblaban cuando finalmente salí de la cabina. El dueño del motel, un hombre mayor con bigotes grises, me miró con curiosidad cuando entré. ¿Estás bien, amigo? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Algo así, murmuré, pagando por una habitación. ¿Venís de la ruta 23? Asentí. Su expresión se volvió comprensiva. Decime que no te detuviste. No, no me detuve. Bien, los que se detienen, bueno, no siempre llegan. Hizo una pausa, luego agregó: todos en la zona conocemos las historias. Ese tramo de carretera ha estado maldito desde antes de que yo naciera. Mis abuelos ya hablaban de cosas en el bosque, espíritus malignos que acechan en la noche. Algunos dicen que es tierra de brujas, que hace siglos hubo un aquelarre allí y hicieron pactos con cosas oscuras. Otros dicen que hay puertas a otros mundos en esos bosques. Nadie sabe con certeza, pero todos saben que no hay que detenerse en la 23 después del anochecer. Esa noche dormí con todas las luces encendidas, o más bien, intenté dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa cara presionándose contra el parabrisas, esos ojos completamente negros, esos dientes. Escuchaba las voces susurrando en mi radio, veía las luces entre los árboles. A la mañana siguiente, inspeccioné mi camión a la luz del día. El parabrisas estaba agrietado, como recordaba, pero también había marcas en el techo, arañazos profundos en el metal que definitivamente no habían estado allí antes. Marcas que parecían haber sido hechas por garras. Completé mi entrega a las vertientes, pero tomé una ruta diferente de regreso. Una que agregaba 3 horas al viaje, pero que me mantenía en carreteras principales, bien iluminadas, con tráfico constante. No me importó el tiempo extra, no me importó el combustible adicional. Desde entonces, he evitado la ruta provincial 23 completamente. He contado esta historia a otros camioneros, advirtiendo sobre ese tramo de carretera. Algunos me creen, otros piensan que estoy loco, que imaginé todo, que fue estrés o fatiga o alguna sustancia en mi comida. Pero yo sé lo que vi. Y sé que esas cosas aún están allá afuera, en ese bosque, esperando en la oscuridad, esperando viajeros solitarios que cometan el error de detenerse, de salir de sus vehículos, de sucumbir a la curiosidad o al miedo. A veces todavía escucho esas voces en mi cabeza, especialmente en noches oscuras cuando estoy solo en la carretera, y a veces, cuando miro en mis espejos retrovisores en alguna ruta remota, veo luces que me siguen.
Luces que se mantienen a distancia constante, que desaparecen cuando las miro directamente. No sé qué eran esas cosas en la Ruta 23, si eran fantasmas, demonios o algo completamente diferente, pero sé que son reales y que están allá afuera, cazando en la oscuridad. Y por eso, ahora, siempre que tengo que manejar de noche, mantengo mis puertas cerradas con seguro, mis ventanas selladas y no me detengo. No importa qué vea, no importa qué escuche, no importa quién parezca necesitar ayuda al costado del camino, porque sé que lo que parece humano en la oscuridad a menudo no lo es. Y eso es todo lo que Carlos quiso compartir. Me dijo que desde ese día ha investigado más sobre la Ruta 23 y encontró docenas de reportes similares de otros conductores, algunos que datan de décadas atrás. Si alguna vez has manejado por carreteras rurales y has sentido que algo te observaba desde la oscuridad, compártelo en los comentarios. Hay más misterios en nuestras carreteras de lo que imaginamos. Maneja con cuidado y nos encontramos en la próxima historia. Esta experiencia me la compartió Roberto, un seguidor que trabaja como vigilante nocturno en un edificio de oficinas en la Ciudad de México. Si tú también trabajas en turnos nocturnos y has sentido que no estás solo en un lugar que debería estar vacío, me encantaría que compartieras tu historia en los comentarios. A veces, estas experiencias necesitan ser contadas. Lo que Roberto vivió comenzó como un trabajo rutinario de seguridad, pero se convirtió en algo que lo hizo cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Hablamos de espejos que reflejan cosas que no deberían estar ahí, de un piso que oficialmente no existe y de algo que fue invocado hace años y nunca se fue. Prepárate, porque esta historia va a ponerte incómodo. Conseguí el trabajo de vigilante nocturno en el edificio Montemayor hace 3 años. Era un edificio corporativo de 12 pisos en plena Reforma, uno de esos lugares impecables con lobby de mármol y oficinas de lujo. El sueldo era bueno y el trabajo parecía simple: hacer rondas cada hora, monitorear las cámaras, asegurarme de que todo estuviera en orden. Turno de 11 de la noche a 7 de la mañana, 5 días a semana. Mi supervisor, don Héctor, había trabajado allí durante 15 años. En mi primer día me dio el recorrido, mostrándome las rutas de las rondas, dónde estaban los extintores, las salidas de emergencia, todo el protocolo estándar. Pero hubo algo que me pareció extraño. Estábamos en el elevador y noté que los botones iban del piso 1 al 11, luego saltaban al 13. No había botón para el piso 12. ¿Por qué no hay piso 12?, pregunté. Don Héctor se puso tenso. Es espacio técnico, equipos de mantenimiento, sistemas de aire acondicionado. No es accesible para personal de seguridad. Nunca intentes entrar ahí. ¿Ni siquiera para las rondas? Especialmente no para las rondas. Si hay una emergencia en ese piso, llamas a los bomberos. Tú no entras. ¿Entendido? La firmeza en su voz me dejó claro que no era negociable. Asentí, aunque me pareció raro. Las primeras semanas fueron completamente normales. Hacía mis rondas, revisaba las puertas, monitoreaba las cámaras. El edificio de noche era silencioso, casi demasiado. Mis pasos hacían eco en los pasillos vacíos y el único sonido constante era el zumbido del aire acondicionado. Pero después de un mes, comencé a notar cosas pequeñas, objetos que se movían. Una silla que juraba haber dejado bajo el escritorio aparecía en medio de la oficina. Papeles en el suelo aunque las ventanas estaban cerradas. Luces que se encendían solas en pisos que acababa de revisar. Le mencioné esto a don Héctor. Él se encogió de hombros. Es un edificio viejo. Bueno, no tan viejo, pero ya tiene sus mañas. Probablemente sistemas eléctricos fallando, corrientes de aire. No te preocupes por eso. Pero yo me preocupaba, porque no era solo eso. A veces, cuando caminaba por los pasillos, sentía que alguien caminaba detrás de mí. Me daba vuelta y no había nadie. Las cámaras no mostraban nada inusual, pero la sensación persistía.
Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, estaba en la sala de monitoreo revisando las cámaras. Tenemos 20 cámaras distribuidas por todo el edificio. Lobby, pasillos, escaleras de emergencia, estacionamiento. Estaba tomando café, medio dormido, cuando algo en uno de los monitores me llamó la atención. Era la cámara del pasillo del piso 11. Había una figura parada allí, una persona, completamente inmóvil, de espaldas a la cámara. Vestía ropa oscura y tenía el cabello largo. Me enderecé inmediatamente. No debería haber nadie en el edificio a esas horas excepto yo. Revisé el registro de acceso. Nadie había entrado después de que el edificio cerrara a las 9 de la noche. Tomé mi linterna y radio y subí al piso 11. Mi corazón latía rápido mientras el elevador subía. Cuando las puertas se abrieron, el pasillo estaba completamente vacío. Recorrí cada oficina, cada rincón. No había nadie. Volví a la sala de monitoreo y revisé la grabación. La figura había estado allí durante exactamente 2 minutos y 30 segundos. Luego, simplemente desapareció. No se movió, no caminó hacia ningún lado. Un frame estaba ahí, el siguiente no. Llamé a don Héctor aunque era su noche libre. Le expliqué lo que había visto. Roberto, dijo después de un largo silencio, necesito que me prometas algo. Pase lo que pase, no vayas al piso 12, ¿me entiendes? Don Héctor, no entiendo qué tiene que ver. Promételo. Está bien, lo prometo. Bien, ahora escucha. El edificio Montemayor fue construido en 1997. Hubo problemas durante la construcción, accidentes, muertes, y después de que se inauguró pasaron cosas. Empresas que quebraban después de instalarse aquí, empleados que se suicidaban. Fue tan malo que durante años el edificio estuvo medio vacío. Nadie quería rentar aquí. ¿Y qué pasó? El dueño contrató a alguien, un especialista. Hicieron algo en el piso 12. No sé exactamente qué, pero fuera lo que fuera, funcionó. Las cosas malas se detuvieron. El edificio se llenó, pero parte del trato era que el piso 12 se quedara sellado. Para siempre. Lo que esté contenido ahí, necesita quedarse ahí. Sentí un escalofrío. ¿Estás diciendo que hay algo en el piso 12? Estoy diciendo que hay razones por las que ese piso no aparece en los planos oficiales del edificio. Razones por las que las escaleras de emergencia saltan del 11 al 13. Razones por las que tú, yo y cualquier otro vigilante tenemos estrictamente prohibido ir allí. Colgué el teléfono sintiendo que mi percepción de este trabajo había cambiado completamente. Los siguientes días traté de actuar normal, pero me obsesioné con el piso 12. Investigué sobre el edificio. Encontré artículos de noticias de finales de los 90 sobre los misteriosos problemas del edificio Montemayor. 3 suicidios en un año. 5 empresas que quebraron en menos de 2 años de instalarse allí. Reportes de empleados que decían escuchar voces, ver sombras, sentirse observados. Luego encontré algo más interesante. Un artículo de 1999 sobre un cleansing energético realizado en el edificio por un grupo liderado por una mujer llamada Magdalena Cortés, una conocida limpiadora espiritual de la Ciudad de México. El artículo era vago sobre los detalles, pero mencionaba que el ritual se había realizado en los niveles superiores del edificio. Busqué más información sobre Magdalena Cortés y encontré que había muerto en 2015, pero encontré a su hijo, Ernesto Cortés, que aparentemente había heredado el negocio familiar. Lo contacté por email, explicándole que trabajaba en el edificio Montemayor y tenía curiosidad sobre el trabajo que su madre había hecho allí. Para mi sorpresa, respondió rápidamente y accedió a reunirse conmigo. Nos encontramos en un café cerca del edificio. Ernesto era un hombre de unos 40 años, serio, con ojos cansados que habían visto demasiado. Mi madre nunca hablaba mucho de ese trabajo, me dijo, pero sé que fue uno de los más difíciles que enfrentó. Lo que había en ese edificio no era una presencia normal, era algo que había sido invocado intencionalmente. ¿Invocado? ¿Por quién?
por uno de los arquitectos originales del edificio. Aparentemente estaba involucrado en ocultismo. Quiso poner ciertas protecciones en el edificio, pero algo salió mal con el ritual. En lugar de protección, invocó algo oscuro, y ese algo comenzó a alimentarse de la energía negativa en el edificio. ¿Y tu madre lo eliminó? Ernesto negó con la cabeza. No se puede eliminar algo así, solo se puede contener. Ella creó un sello, una barrera. Concentró toda esa energía negativa en un solo lugar, el piso 12. Luego lo selló con símbolos de protección y barreras espirituales. Mientras nadie rompa el sello, la cosa se queda contenida. ¿Qué pasa si el sello se rompe? Entonces todo lo que estuvo contenido durante años se liberaría de golpe. Sería catastrófico. Le conté sobre la figura que había visto en las cámaras. Su expresión se oscureció. Eso es malo. Significa que está probando los límites del sello, buscando debilidades. Tienes que tener mucho cuidado. No te acerques al piso 12. No respondas si escuchas voces. Y si ves cosas que no tienen sentido, ignóralas. No les des tu atención porque eso es lo que quiere. Me fui de esa reunión con más miedo del que había llegado. Esa noche en el trabajo todo se sintió diferente. El edificio parecía más oscuro, más amenazante. Los sonidos normales, el zumbido del aire, el crujido de la estructura, ahora sonaban ominosos. Durante mi ronda de las 2 de la mañana, algo extraño pasó. Estaba en el piso 7 cuando noté que todas las puertas de las oficinas estaban abiertas. Todas. Yo las había revisado 2 horas antes y estaban cerradas con llave. Caminé lentamente por el pasillo. Las oficinas estaban vacías, pero en cada una había algo fuera de lugar. En una, todas las sillas estaban apiladas en el centro. En otra, los cuadros en las paredes estaban volteados. En una más, alguien había escrito en el pizarrón blanco, piso 12. Sentí que el aire se volvía más frío. Saqué mi radio para llamar a la central, pero solo produjo estática. Entonces escuché el elevador moverse. Me quedé paralizado. El edificio tiene 2 elevadores. Desde donde estaba podía ver los indicadores digitales. Ambos elevadores estaban subiendo. Piso 8, piso 9, piso 10, piso 11. Y luego, algo imposible. Los números cambiaron a 12. Los elevadores se detuvieron en el piso 12. Mi mente racional gritaba que eso era imposible. No había botón para el piso 12. Los elevadores estaban programados para saltar de 11 a 13, pero ahí estaban los indicadores, claramente mostrando 12. Después de un minuto que pareció eterno, los elevadores comenzaron a bajar. Piso 11, piso 10, piso 9. Venían hacia donde yo estaba. Corrí hacia las escaleras de emergencia. Bajé lo más rápido que pude, tropezando en algunos escalones, mi respiración haciendo eco en el hueco de la escalera. No paré hasta llegar al lobby. Me encerré en la sala de monitoreo y revisé las cámaras. Los 2 elevadores habían llegado al piso 7. Las puertas se habían abierto y de cada elevador había salido algo. No era una persona. Era una sombra con forma vagamente humana, pero distorsionada, como si estuviera hecha de humo negro. Las 2 sombras caminaron por el pasillo del piso 7, revisando las oficinas, como si me estuvieran buscando. Después de 15 minutos, regresaron a los elevadores y subieron. De vuelta al piso 12. No dormí el resto de la noche. Me quedé en la sala de monitoreo, con todas las luces encendidas, viendo las cámaras obsesivamente. A las 7 de la mañana, cuando mi turno terminó y llegó el guardia del día, salí de allí temblando. Llamé a Ernesto y le conté todo. Tienes que salir de ese trabajo, me dijo inmediatamente. El sello se está debilitando y por alguna razón, esa cosa se ha fijado en ti. ¿En mí? ¿Por qué? Tal vez porque estás consciente de ella. Le prestaste atención. Ahora te ve como un objetivo potencial. ¿Qué quiere de mí? Probablemente quiere que abras el sello, que entres al piso 12. Una vez que estés allí, puede usarte como ancla para salir. No voy a entrar al piso 12. Bien. Pero tampoco puedes seguir trabajando allí. Es demasiado peligroso. Sabía que tenía razón, pero necesitaba el dinero. Además, parte de mí, la parte estúpida y curiosa, quería entender más. Quería saber qué era realmente esa cosa. Volví esa noche con un plan.
Ernesto me había dado algunos amuletos de protección y me había enseñado una oración que su madre usaba. No era mucho, pero era algo. La noche comenzó tranquila, demasiado tranquila. Ni siquiera el aire acondicionado hacía ruido. Era como si el edificio entero estuviera conteniendo la respiración. A las 11:30 comencé mi primera ronda. Todo parecía normal hasta que llegué al piso 11. Al final del pasillo, donde debería estar la pared con el logo de la empresa que ocupaba ese piso, había una puerta. No era una puerta normal, era vieja, de madera oscura, con símbolos tallados que no reconocí, y tenía un letrero pequeño que decía simplemente 12. Mi corazón se aceleró. Esa puerta no había estado allí nunca. No podía estar allí. Pero ahí estaba, tan real como cualquier otra cosa. Me acerqué lentamente. Podía sentir algo emanando de la puerta. Un calor antinatural y un olor a azufre y algo podrido. Puse mi mano en la manija. Estaba caliente al tacto. No lo hagas. Me di vuelta bruscamente. Don Héctor estaba detrás de mí, pero algo estaba mal. Su voz sonaba extraña, distorsionada, y cuando lo miré a los ojos, vi que eran completamente negros. ¿Don Héctor? La cosa que parecía Don Héctor sonrió. Él no está aquí ahora, pero tú sí. Y has sido muy curioso, Roberto. Muy, muy curioso. Retrocedí sacando el amuleto que Ernesto me había dado. La cosa siseó y retrocedió. Eso no te salvará por mucho tiempo, dijo. Ya estás marcado, ya eres parte de esto. ¿Qué eres? Soy hambre, soy necesidad, soy lo que fue llamado y nunca fue devuelto. Durante años he estado atrapado detrás de ese sello, alimentándome de las migajas que logro filtrar. Pero ahora el sello se debilita, y pronto seré libre. ¿Por qué se debilita? Porque la mujer que lo creó murió. Su poder sostenía el sello. Ahora solo queda el ritual, y los rituales se desvanecen con el tiempo. Dale 1 año, quizás 2, y entonces saldré, a menos que ¿qué? A menos que alguien renueve el sello, alguien con la voluntad y el conocimiento, alguien como tú. Me di cuenta de lo que estaba sugiriendo. ¿Quieres que entre al piso 12? Quiero ofrecerte un trato. Entra, realiza el ritual de renovación que mi contención requiere. A cambio, te daré algo que quieres. Dinero, poder, conocimiento, lo que sea. ¿Y si me niego? La cosa que parecía Don Héctor se acercó, y pude ver ahora que su forma se deshacía en los bordes, como humo disipándose. Entonces, cuando finalmente salga, y saldré, tú serás el primero que tome. Te llevaré conmigo al vacío donde he estado atrapado, y pasarás una eternidad en la oscuridad, consciente pero incapaz de moverte, de hablar, de hacer nada excepto existir en agonía silenciosa. Empecé a recitar la oración que Ernesto me había enseñado. La cosa aulló y se disolvió en humo negro que fue absorbido de vuelta hacia la puerta del piso 12. La puerta misma comenzó a disolverse también, pero antes de desaparecer completamente, la escuché una última vez. Volveré, Roberto, y la próxima vez no tendrás dónde esconderte. Corrí hacia las escaleras y no paré hasta llegar al lobby. Llamé a Ernesto inmediatamente. Llegó 30 minutos después con un maletín lleno de velas, hierbas y símbolos pintados en papel. Pasamos el resto de la noche reforzando las protecciones del edificio, colocando nuevos sellos en lugares estratégicos. Esto comprará tiempo, me dijo, pero no es permanente. El sello original necesita ser renovado propiamente, y para eso necesitaríamos acceso al piso 12. Y eso es imposible, lo sé. No imposible, solo extremadamente peligroso. Quien entre ahí tiene que tener una voluntad de hierro y protección adecuada. De lo contrario, esa cosa lo tomará y lo usará para salir. Renuncié la semana siguiente. Le dije a la compañía que era por razones personales. Don Héctor, el real, había vuelto al trabajo sin memoria de haber sido poseído. Le conté un poco sobre lo que había pasado. Él solo asintió tristemente. Sabía que esto pasaría eventualmente, dijo. El sello de Magdalena no iba a durar para siempre. Alguien tendrá que hacer algo pronto, o ese edificio se convertirá en una pesadilla otra vez. Han pasado 6 meses desde que dejé ese trabajo. Sigo en contacto con Ernesto. Está trabajando en un plan,
buscando otros practicantes que puedan ayudar a renovar el sello. Pero es complicado. Ese tipo de magia requiere preparación, timing correcto y coraje. Mientras tanto, el edificio Montemayor sigue operando. Miles de personas trabajan allí todos los días, sin idea de lo que está contenido en el piso que oficialmente no existe. A veces pienso en volver, en reunir el coraje para entrar al piso 12 y terminar esto de una vez por todas. Pero luego recuerdo esos ojos negros, esa voz prometiéndome una eternidad de agonía, y sé que no estoy listo. Tal vez nunca lo esté. Y con eso termina el relato de Roberto. Él me dice que el edificio Montemayor sigue en pie, sigue funcionando, y que hasta donde sabe, nadie ha renovado el sello todavía. Si alguna vez has trabajado en un edificio con un piso que nadie menciona, o has sentido que hay lugares en tu trabajo que es mejor evitar, déjalo en los comentarios. Estas historias de espacios contenidos siempre me fascinan. Si llegaste hasta aquí, suscríbete para más testimonios cada semana. Que pases una buena noche. Y si trabajas en un edificio alto, tal vez es mejor no preguntar por qué faltan pisos.